Pues buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a nuestra última actividad del Cuarto Congreso Estatal de Teatro. En esta ocasión tenemos una charla que se llama Coordenadas de la Expectación por parte de la Red de Espectadores de Yucatán. Y pues en esta ocasión nos acompañan Brian y Lili, que van a ser los encargados de dar esta charla. Y pues dialogaremos un poco de lo que hacen, de lo que hacemos, que también soy parte de lo que hacemos cada vez que vamos a ver algún espectáculo escénico. Y pues bueno, voy a presentar qué es lo que hacemos. Un espacio, la Red de Espectadores es un espacio de conversación infinita sobre las artes vivas entre artistas y audiencias. En este espacio, nuestro principal verbo es compartir. Se recuerda que la base siempre será el respeto y la pregunta antes que la sugerencia. Para nosotras, este espacio sirve también de vínculo, de relación y de producción de conocimiento. Apostamos a la construcción de una cultura teatral para también multiplicar los pensamientos a raíz de la escucha activa de otras opiniones que se expresan en los espacios de diálogo. Aspiramos a una pedagogía de la escucha donde prevalezca la hospitalidad, el diálogo, la apertura y la disponibilidad. Deseamos revalorizar la convivencia. Pues bueno, sin más por el momento, pues les dejo con Lili y Brian. ¿Algo más que quieras agregar? Pues un poco también para contextualizar lo que hacemos, nada más para marcarlo en un eje temporal. La Red de Espectadores nació en el 2020, en febrero. Primero lo que sucedió fue antes de pandemia. Primero se tuvo un taller, y es importante también mencionar que la Red de Espectadores es un proyecto de la Red Alterna. La Red Alterna es una agrupación de artistas escénicos en Yucatán, donde varios artistas que tienen espacio o no, nos hemos juntado para hacer frente ante ciertas situaciones, y uno de los tantos proyectos que tiene la Red Alterna es la Red de Espectadores. Y nació con un taller que se llamó Filosofía Teatral en febrero del 2020, donde Brian, el maestro Juan de Dios Rad, estuvo Luis Conde y el maestro Jorge Dubati, vinieron a dar 3 días, 4 días. 4 días de talleres y un poco de laboratorio con la gran intención era que ese encuentro pudiera propiciar una red de espectadores en Yucatán, en Mérida. Y algo que para nosotros nos importa mucho es la idea de cómo nos relacionamos con las audiencias, que son tan importantes en lo que hacemos. ¿Qué nos pasa? Siempre es que no hay público en las actividades, es que no hay público en las obras de teatro. Y nos preguntamos, bueno, ¿qué pudiéramos hacer para que el público diga, ay, me gustó venir, quiero regresar? Y un poco lo que sucede cuando vamos a ver una película o cuando vamos a hacer algo, pues el chismecito después, ¿no? De que una se siente en confianza, incluso puedes hacer una nueva amistad y puedes luego seguir platicando de algo. Y la idea de la Red de Espectadores era justo eso, activar un espacio de conversación para que las personas pudieran entablar un diálogo con los artistas que acaban de presentar el proyecto en sí y verlo como algo natural hablar de eso. Pero también nos dimos cuenta y sabemos que pues luego una puede ser como un poco cruda, ruda al momento de referirse al trabajo del otro, porque pareciera que venimos de una cierta tendencia a ver lo bueno, lo malo, y como que desde ahí, desde mi opinión de yo cómo haría las cosas, desde ahí se miran algunas situaciones, ¿no? Y un poco lo que pensamos en la Red de Espectadores es, bueno, ¿cómo podemos entablar un diálogo donde la pregunta esté antes que la sugerencia, que tengamos ganas de preguntar, pero sobre todo que haya esta disposición de escuchar a quien está creando la obra y hacerme preguntas respecto a eso? ¿Será que eso que está pensando el artista yo también lo vi? Y también a los artistas les sirve mucho escuchar los comentarios porque es una manera de nutrir el proceso creativo. Y para eso se armó luego un laboratorio, un seminario de estudio, tuvimos varias cosas de las Red de Espectadores, llega la pandemia, migramos a un formato tecnovivial o virtual, donde veíamos obras por internet y hablábamos sobre esas, y poco a poco hemos ido recuperando la programación de la Red de Espectadores de manera cuerpo a cuerpo, y pues ahora ya tenemos varias programaciones. De hecho vamos a tener una en junio y así nos vamos. Y
pues este espacio es para compartir unas coordenadas que nos han servido para propiciar ese diálogo. Yo creo que la hipótesis de la construcción de estos espacios es que la gente, aunque tiene ganas, no sabe desde dónde o cómo abordar la pieza, ¿no? A veces hay pena, a veces impone el artista, a veces tienes en la mente de decir algo o imaginar algo que te interesaría aportar o preguntar y no lo haces porque no tienes como las herramientas, podríamos decir, ¿no? Un asunto como de herramientas que uno puede tener para poder abordar la escena de una mejor manera. Y por mejor manera yo pienso en dos cosas. Uno, más variedad o amplitud de cosas que mirar. De repente cuando uno ve una pieza, pues la primera impresión es me gusta o no me gusta, ¿no? Pero detrás de ese me gusta o no me gusta están una serie de cosas que te gustan y no te gustan, ¿no? Entonces hay una composición más mosaico de la experiencia que al no tener estas formas de mirarla, pues como que se te emplasta en una sola respuesta de no me gusta o sí me gusta, ¿no? Eso uno, ¿no? Como dotar de mayor capacidad de abordaje del público a la pieza. Y la segunda tiene que ver con la comunicación no violenta, que en el congreso que hicimos, me acuerdo, desde ahí yo empecé a escuchar mucho hablar a Ana Francis Moore y a Micaela Gramajo sobre la problemática de no podernos comunicar porque tenemos una forma de hablar muy violenta, ¿no? Y entonces eso pues cuarta el diálogo, ¿no? Y Dubati cuenta la anécdota de que en todos lados, él se inventa esto, porque vamos a abordar un texto de Dubati, que es ser un poco guía para la discusión, y él se inventa un poco esto por lo que ocurría en su contexto en Argentina, pero dice que cuando vino a México, en una muestra nacional, le tocó ver en estos espacios que ya no las hay, pero antes había los desmontajes, después de la función que servían al artista, y un poco era una palestra, donde al artista lo asesinaban a comentarios, ¿no? Entonces, en esa ocasión se estaba resistiendo Dubati a decir cosas malas y habían dos críticos que empezaron a gritar ¡sangre! ¡sangre! Entonces ahí le quedó claro a Dubati que en México había una tradición de mucha violencia en la crítica teatral mexicana. Y creo que esta metodología lo que nos permite es entender que no importa lo malo que llegue a ser una pieza, en tanto existe, tendría algo bueno de lo cual hablarse. Es decir, no puede haber teatro que en su existir sea malo en todo sentido. No sé si me explico, ¿no? Comerte algo con azúcar pues puede ser malo, pero el teatro en sí mismo no es sino algo bueno. Y en tanto es algo bueno, aun que tenga fallas, tiene cosas a destacarse y de las cuales aprender y en las cuales poderse reflejar, reflexionar, interesarse por el asunto. No sé si me explico, ¿no? Es como, por muy malo que sea el teatro, tiene algo de bueno. Sí, inclusive como quitarle lo malo, ¿no? Sino mirarlo como un acontecimiento, como algo que sucede y es, sin ponerle ya como la etiqueta. La etiqueta. Claro. Y entonces no quedarse con aquellas cosas que no te parecieron, sino poner la mirada en aquellas cosas que están invitando al diálogo, ¿no? Aquello que no te pareció no tiene demasiado sentido dialogarlo porque puede no ser fructífero, ¿no? Pero los lugares de encuentro entre el artista y el espectador son aquellos en donde valdría la pena detenerse para discutir, ¿no? Un poco ese sería como el contexto de arranque, ¿no? O desacralizarlo, ¿no? Porque Sí, también. En realidad lo que creo que hacen las personas que piden sangre es precisamente lo que, pues sí, lo que hicieron con el señor de Nazaret, que lo crucificaron y le pasaron sangre, ¿no? O sea, te lo piden porque creen que tienen el poder para decir que esto está bien, está mal hecho. Sí, sí es correcto, tiene mucho de eso, ¿no? Como horizontalizar también más los procesos, ¿no? Ahora justo los mismos puntos habla de eso, ¿no? Como entrar en contexto. Porque a veces ocurre cuando hay pues una serie de... Está la regresión. Una serie de discrepancias en el entendimiento de los poderes, ¿no? De repente hay ciertas autoridades del crítico que siente que tiene un poder para... Y se los dan porque hay gente que también opina que tal vez se lo merecen.
O sea, que la labor de esta persona que critica con demasiada profesionalidad es un lugar digno del periódico, o es un lugar digno de una escuela, ¿no? Cuando en realidad sí pensaría que lo que buscan ustedes con esta red de espectadores, lo poquito que yo he visto, y también lo que he visto en otros, en Jalapa, por ejemplo, que también tienen como una clase después de la función La escuela de espectadores. Ajá. Es como algo más, más amistoso, ¿no? Más como vamos a hacer que las personas sí quieran como venir al teatro, ¿no? Pensando en nosotros no como algo infantil, pero sí como personas que salimos de la educación formal. Y esto es algo que yo pienso, ¿no? Porque la educación formal está muy acostumbrada a tener la tabla en la mano y darte reglas y decirte esto está bien, esto está mal, la suma se tiene que hacer de esta forma porque no puedes dividir así. Sí, correcto. Tiene que ver con algo más estructural y profundo, ¿no? De nuestra forma de entender los procesos de comunicación, de educación, ¿no? De diálogo. Y porque sí hay el crítico así, pero también el público así, y el artista así, porque le gusta esa violencia al momento de la crítica, ¿no? Ve algo de legítimo en ello, no sé. Pero también hay quienes no les parece, ¿no? Y que son como paradigmas, y por lo menos nosotros apostamos al paradigma otro, ¿no? Al que propone Duarte con la escuela de espectadores, a un lugar más como de encontrarle lo positivo a la cosa, ¿no? No de andar intentando dañar o lastimar o ser consciente de eso, ¿no? De que las palabras pesan, las palabras pueden herir, ¿no? Y en el fondo esas palabras no están bien sopesadas, porque vuelvo, si sopesaras bien el acontecimiento, ese es que es algo positivo, el acontecimiento, ¿no? Claro. Ya desde ahí habría que partir. Y también pensar en los afectos, en los vínculos, no sé, ahorita con todas las cuestiones de los manuales de cuidado, los acuerdos de convivencia que tenemos en varios espacios, también amerita pensar que audiencias y artistas podemos hablar de un entorno de bienestar, o sea, es decir, de un vínculo afectivo, de yo te comparto mi trabajo con todo el trabajo que conlleva y te pido que tú también hagas un poco lo mismo. Y también algo que es muy bonito que lo menciona Dubati y varias otras personas es esto de revalorizar la convivencia, es decir, vivimos en un país altamente violento y no somos el único país, entonces un poco de pensar que cuando nos reunimos en un acontecimiento escénico pensemos la convivencia desde otro lugar, de qué está pasando, con qué disposición vengo y también del desarrollo de audiencias. Lo sabemos, la mejor recomendación es de boca en boca. Y si yo voy con mi compa y le digo, acabo de ver una obra, ¿qué me pareció? Y justo utilizo una coordenada para hablar del trabajo de mi compa. Oye, ve a verlo porque tiene esto que es bien interesante. Y el compa, mira, tengo ganas de ir a verlo, ¿no? Igual el compa ve otras cosas y está muy bien, pero ya hay como una invitación, que es justo, creo que también las coordenadas te invitan a poner la lente, el foco en ciertas cosas. Y voy a arrancar con el primero porque es justo lo que estamos hablando. Antes, si me permites, solo aclarar que la propuesta de este taller implicaba 3 momentos y no van a ser posibles ahora por el cambio de la sede. En tanto, un primer momento, que es este que vamos a realizar, es el de la discusión teórica de este texto, para comentarlo, para entenderlo, para desmenuzarlo, ¿no? Para mirarle sus partes. Y la intención era después pasar a una salita a mirar un fragmento de una obra que iba a estar ahí presentándose. Y un tercer momento iba a ser poner en práctica las coordenadas a partir del visionado de la pieza y hacer un poco discusión de la obra, ¿no? Entonces, ni mirar la obra ni discutir sobre la obra va a poder ser ahora, ¿no? Sin embargo, creemos que la primera parte será pues, buena para que tengan la herramienta a mano y la invitación a 2 cosas. 1, utilizarlo y ejercitarlo por sus cuentas. Y 2, vamos a sesionar como red de espectadores y la invitación sería a que asistan a las funciones de la red y que puedan quedarse después a la discusión, que es un poco el ejercicio que estamos proponiendo. Invitarles a que sigan nuestro trabajo en redes sociales también, en Instagram, en Facebook, ahí subimos constantemente informaciones de nuestros eventos y sería muy bonito tenerles. Y pues, ahora sí, ya. Arrancamos con la primera, que bueno, ahí tienen el material también para que podamos seguir en conjunto la lectura. La primera es esta idea de la adecuación.
que parte de la idea de justamente ajustar la mirada y preguntarnos qué me está pidiendo este montaje que yo haga. ¿Qué me está pidiendo? ¿Cómo pide que mi cuerpo se disponga para entrar a ese acontecimiento? Y como los ejemplos funcionan muy bien, yo no sé si ustedes han podido ver el proyecto de máquina de té Horizonte. Está muy nueva, compañera. Bueno, pues les invito a que lo vean, porque justamente yo quiero usar esta coordenada para hablar de Horizonte. Horizonte es un proyecto donde te piden, ya desde que entras al hogar, quitarse los zapatos. Y ya desde ahí hay ¿qué me está pidiendo? Te está solicitando que hagas algo distinto mientras quitas los zapatos. Y después hay una serie de actividades que suceden donde te piden que el cuerpo entre a un estado. Y yo debo reconocer que cuando fui a ver esa obra yo estaba muy cansada. De hecho fui con Ada y yo así de, ay no, y te vas a mover, ay no, yo decía, ah. Pero una vez que yo dije, bueno, ya está, me están pidiendo que yo haga esto y yo me dispongo, me adecuo para entrar, hubo otra cosa del acontecimiento. Yo cuando salí dije, ay, o sea, hay como una experiencia distinta. Así yo me he quedado así, es como de, ay no tengo ganas de... Y aprovecho también para mencionar, Erika Fischer-Lichtenstein tiene otro texto que habla sobre el performance y habla mucho también de que las piezas performáticas piden mucho esta idea de la adecuación, porque muchas veces te están pidiendo que hagas ciertas cosas y necesariamente tiene que haber unas ganas de formar parte desde ahí. Entonces, esa es la primera adecuación que tienes que comentar. De esto sí, la idea del compañero, del compañero, ¿no? Es decir, como cuando nos reunimos a comer, ¿no? Pues uno cuando va a la taquería se comporta y come y entiende y tiene una expectativa de una cosa diferente a un restaurante de estrella Michelin, diferente a la cena de Navidad en casa, ¿no? O sea, quienes nos sentamos a compartir el pan, es un encuentro tan único y especial que se configura en una unicidad, y vamos a cerrar al final con lo de la unicidad, pero este encuentro es único. Y entonces hay que poner la mirada y adecuarla a ese momento. Es lo primero que nos decía el maestro, ¿no? No tiene caso decir, pues yo tenía la expectativa de ver una cosa en Bellas Artes, entonces esto que está haciendo en la calle, pues no me sabe. Pues que no estás adecuado al lugar en donde estás, ¿no? No es lo mismo un teatro de calle a mediodía que hacerlo en la noche, una compañía nacional que una compañía independiente, ¿no? Una pieza de Shakespeare que una pieza de Darío Fo. Es decir, hay que tener como que todos los elementos a la mano y decir, esto es lo que, como la expectativa, adecuarla, ¿no? O incluso decir, eliminar expectativa y mirar solo qué compañeros o compañeras están aquí, ¿no? ¿Quiénes nos configuramos aquí ahora? Y desde ahí mirar, ¿no? Ese es como lo primerito que... Sí. Que algo que también pienso mucho que a los artistas nos viene muy bien también conocer esto, porque también pienso qué información les compartimos a las audiencias cuando van a ver nuestros montajes, que también es importante contextualizar hasta cierto punto, ¿no? De que esto es un trabajo tal o esto parte de, para empezar a adecuar la mirada, que es todo lo que hacemos el trabajo de promoción y difusión de nuestro quehacer escénico. Entonces, como que también invitar a quienes estamos de este lado, de bueno, también cómo compartimos, qué información compartimos para que ya de entrada quien vaya a vernos vaya con esa disposición y se vaya adecuando a el montaje. Segundo. La técnica. La técnica es la segunda coordenada que tiene una dosis más, como diríamos, objetiva, ¿no? Dice, toda poética tiene su técnica y hay múltiples y diversas técnicas, ¿no? Entonces, lo primero que no está aquí enunciado, pero está inferido, es que quien mira tiene que saber de la técnica, si no, no sabrías cómo leer eso. Es como, si la obra está en español y yo no sé hablar español, pues ¿cómo? ¿No? Si la obra usa lengua de señas y yo no sé lengua de señas, pues no tengo la técnica, ¿no? Entonces es bien importante tenerlo en cuenta porque a veces se habla de la técnica sin conocer de la técnica y ahí es como, pues más bien si se le desconoce la coordenada, pues se le evita, ¿no? Porque si no es como hablar sin conocimiento y para técnica se requiere un conocimiento del espectador o un desconocimiento y desde ahí se habla, ¿no? Pero si quiero abordar la coordenada de la técnica, tengo que entender o saber de esa técnica, ¿no? Y por técnica, ¿qué entendemos? Pues aquellas
cualidades, características, capacidades escénicas, corpóreas o escenotécnicas. También puede ser con asuntos de iluminación. Justo el ejemplo que pone Duvaldi es un teatro de sombras donde se ve el artista. Ahí hay un error de técnica, puedo decir, que es objetivable el error, o dice refutable, creo que es la palabra que usa, ¿no? Déjenmelo por allá. Creo que sí es como refutable, ¿no? Objetar, perdón, al final está. Puedo aprobar u objetar, ¿no? Es como objetar, es como ponerle un pero, ¿no? Es decir, o sea, está bien ahí, pero no debería de. Y ahí aparece el debería de, porque la técnica sí pide un tendría que ser así, ¿no? En danza clásica, un arco, una mala punta, un talón muy bajo, es un error técnico, ¿no? Un error de memoria de un actor en una pieza realista es un error técnico. Los errores técnicos y los aciertos técnicos pueden ser observables o objetables, ¿no? Aprobables o objetables, ¿no? Entonces, es un ejemplo para mí muy delicado porque, aunque sí es muy objetivo, sí implica un cierto conocimiento, ¿no? Y también es un lugar común de hablar de ello sin ese conocimiento. Ahí está como el principal error del abordaje del eje de la coordenada técnica, ¿no? El querer opinar sin conocer, ¿no? Si yo nunca he visto Teatro Negro de Praga, pues qué sé yo, cómo puedo criticar la técnica de eso, que no quiere decir que eso me impida hablar de cualquier otra coordenada. Justo lo que me hace ver es que yo desconozco el asunto técnico de esta pieza, por lo que, pues, eso, ¿no? Ahora sí que no hay que hablar de todo. Si de ese asunto yo desconozco, pues es un asunto que simplemente no lo tengo a mi alcance, ¿no? Más o menos, la coordenada técnica. No sé si quieres dar esa. La técnica. Bueno, y la tercera habla de una relevancia simbólica, es decir, los temas, el qué, y aquí enlista varias cosas Duvaldi, ¿no? Sino respecto a un tema histórico, a un tema filosófico. Entonces, lo mismo, ¿no? Yo creo que también amerita hasta cierto punto saber del tema en sí para poder hablar sobre eso, o incluso para un poco hablar acerca de lo disruptivo o de la propuesta contemporánea que quiere entablar ese montaje respecto a un tema tal cual. Entonces, esto, ¿no? Como centrarnos en el tema en sí. Sí, lo temático, ¿no? Es como de qué habla, ¿no? Es como, a veces como la fábula, o la historia, o la anécdota, el asunto que aborda, ¿no? Pues, a veces hay problemáticas en eso, es como no entendí, ¿no? Había una historia ahí que no la entendí. Pero la técnica era muy buena. Claro, ¿no? Impecable, la coreografía, pero no logré entender la historia y sé que había una historia ahí, ¿no? O a veces pues la obra tenía un asunto, un tema muy pertinente o muy actual, o está hablando de algo que ahora mismo está, ¿no? A mí me está interesando en la vida. Asuntos más bien como temáticos, ¿no? Cuarta coordenada. Las piezas también tienen un valor por sus comos. Y el cómo, la coordenada del cómo, digamos, la podemos también nombrar como aspectos formales. Y cuando pienso en este eje, se me viene unas clases que tenía de historia de arte en la carrera que me dejaron muy claro que el arte es una forma que implica un fondo. Porque en la vida cotidiana, decía esta maestra, las cosas pueden ser de muchas formas, ¿no? Pero en el arte, la forma es contenido. Si modificas la forma, modificas aquello que está contenido en su forma. Están intrínsecamente relacionadas forma y contenido. Lo que en la vida cotidiana las podemos separar. Podemos decir algo de muchas formas. En el arte, no. Eso que se dijo solo se puede decir de esa forma. Forma es contenido. Me deja como muy claro la lógica de la construcción del arte, ¿no? Entonces, es bien fundamental en el arte el aspecto formal. Es decir, cómo se resuelve en escena la cosa. Y cuando hablamos de la cosa, hablamos de cualquier cosa. Cómo se resuelve una
luz, cómo resolvió un trazo, cómo resolvió un gesto, cómo resolvió una mirada, un movimiento, un ocultamiento de escenografía, un cierre de telón, un llanto, La una escena. risa. Por ejemplo, en una escena como de Edipo quitándose los ojos, ¿cómo se resuelve desde diferentes propuestas? Por ejemplo, exacto. La historia, Edipo, ¿no? En el eje anterior, puede decir, pues la historia de un hombre que se da cuenta que hizo esto y se enojó y se quiso sacar los ojos. Pero el cómo Edipo se sacó los ojos. Verdaderamente tenía unos ojos de látex, se arrancó, tenía un hilo rojo que se sacó de la cabeza, una voz de atrás dijo, y entonces se sacó los ojos y el actor cerró los ojos. Cada uno es un cómo diferente, pero es un cómo que va a impactar en el sentido, en el contenido de la obra. No se van a sacar los Porque ojos cada de uno manera. te dijo otra cosa, ¿no? Ves un Edipo, es diferente al Edipo que oye una voz atrás que le habla, a otro que vemos la sangre chorrear y el ojo de látex. O el suicidio en la casa de Bernardo en la casa de Bernardo. Cada asunto, ¿no? Dice Duarte por ahí, toda obra está hecha de pequeños pedazos. Una poética está hecha de miles de detalles composicionales. También lo llamamos así, composición, ¿no? El aspecto formal, al final es la composición. ¿Cómo compones la pieza? ¿De qué está armada? Algo que no dice aquí, hola, le pasa de mañana. Algo que no dice acá, pero que Duarte lo menciona en otros textos, es la micropoética. El cómo lo podemos resumir como el conjunto de micropoéticas. ¿Qué es una micropoética? El mínimo gesto poético en una pieza. Toda pieza, que es una poética, está hecha de micropoéticas, ¿no? Cada momentito de la obra es un cómo que el artista decidió resolver de esa manera y no de otra. Ahí ponemos la mirada en el cómo lo resolvió, ¿no? Para hacer la noche, ¿cómo? Puso luz azul, puso unos grillitos, pegó unas estrellas en el cielo. Alguien dice, la noche está muy oscura. Y cada uno es un cómo diferente. Entonces, también dice Duarte, esta es la coordenada tal vez más amplia. Porque a la verdad, el aspecto formal, pues hay muchísimos cómos que mirar, ¿no? Y también es la más rica en ese sentido porque, pues, a veces hay piezas que su escenografía es un cómo extraordinario. Es que increíble la manera en cómo resolvió el castillo, ¿no? Y hay piezas donde lo coreográfico, el cómo se trazaron los movimientos, ¿no? Y hay piezas en donde el cómo de iluminación es el que resolvió, o a mí más me gustó. Pienso en la Numancia, que no tenía nada de escenografía, pero los cuerpos fueron las escenografías, fueron los muros, fueron el puente. Por ejemplo, exacto, ¿no? Un cuerpo como muro, ¿no? Resolver el muro con cuerpos, ¿no? Y ya solo esa conjunción te lleva a algún lugar, ¿no? A pensar en la pregunta que está detrás del cómo es ¿por qué ese cómo? Y de ahí viene la riqueza del análisis, ¿no? ¿Por qué un cuerpo es un muro? El artista dijo, un cuerpo como muro, ahí está la coordenada del cómo. Y entonces como espectador te preguntas el por qué ese cómo, ¿no? Nos invita a mirar o imaginar esas posibles preguntas que se hizo el artista a la hora de resolver de esa manera y no de otra. Y no de otra. Aquí hay algo bien importante que también advierte mucho Duarte, que es que a veces imaginamos piezas y criticamos piezas imaginadas y no la que vimos. Luego, estuvo bueno, pero si hubiera hecho cuerpos en lugar de muros hubiera estado mejor. Está padre la obra, pero yo creo que en lugar de que se sacara los ojos, tal vez solo debería de haberlo dicho. Y eso pues no nos lleva a ningún lugar, porque pues está muy buena la idea, pero no es lo que se dio. Lo que tenemos que abordar es el cómo lo resolvió el artista, no el cómo tú lo podrías resolver. En todo caso, si se te ocurrió, pues móntala. Monta todo. Nos invitas y hablamos de cómo lo resolviste. Pero es bien sencillo como espectador decir, lo que yo hubiera hecho, que es el espectador, ¿cómo se llama ese espectador? Es el que sugiere, el director, Es de los el pocos que dirige. nombró Duarte. Porque esto viene al respecto de que Duarte está haciendo un catálogo de espectadores, de malos espectadores. Qué bonito. Está precioso. De toda la experiencia de la escuela de espectadores, ha descubierto roles. Es decir, es que está el espectador tal, ¿no? Los va nombrando y está haciendo como catálogo, un poco para advertir al espectador de no caer en esos lugares, ¿no? Y uno de ellos es el espectador director, creo que le podría decir, ¿no? Ajá. Es este que Yo Yo hubiera hubiera hecho hecho. esto así. Muchos. sí, y a todos nos nace, y es muy genuino ese gesto, o sea, no es que hay que limitarlo, es que hay que saber dónde canalizar. En una discusión con el artista, de nada le sirve al artista decirle cuál era mi idea
de cómo resolverlo, sino comentarle cómo le resolvió, ¿no? Y tengo que decirlo, creo que no es una solución que a mí me gustó, o es una... Parece tonto, pero creo que es cosa del lenguaje, porque a veces ni siquiera el mismo espectador o sea, cuando nos falta tanto por ver y nos falta tanto por conversar con el artista, si llegamos a ser esa clase de espectadores como tontos, porque piensan que lo pueden hacer mejor, pero es una tontera del lenguaje, porque pensamos que ustedes están entendiendo lo que nosotras queremos decir, pero realmente ni siquiera nosotras estamos queriendo decir lo que queremos decir con las palabras, porque es algo, estamos muy acostumbrados a eso, a hablar sin escucharnos. Y entonces cuando ya estás como que en esta parte, sí hay como una nueva forma de quiero ese catálogo. Claro. Y también enriquece mucho, por ejemplo, hablar de los cómo, ¿no? Si yo como espectadora voy y le digo a mi compañera, oye, esto como lo resolviste a mí me generó y a lo mejor el artista ni se le había pasado por aquí eso que estás diciendo, pero ya tiene otro elemento más también para preguntarse sobre su quehacer escénico. Mira, aquí están viendo esto, es lo que yo deseo comunicar, es lo que a mí me interesa compartir. A lo mejor me encanta como caleidoscopio de interpretaciones y órale va, pero a lo mejor no, porque me interesa una cosa muy puntual, entonces también me ayuda a mí a reformular cosas, a entablar desde otro lugar la conversación, o sea, pero también ayuda, o sea, también parte de estas coordenadas también es para enriquecer mucho el trabajo escénico. Y también para preguntarse a nivel creativo, ¿no? Los cómo también forman estas micropoéticas que las van a leer, que van a estar ahí, igual y no le interesa a nadie, pero a lo mejor alguien puso su mirada en cómo sacó la persona la cuchara y fue así, una cosa maravillosa. Y la obra, y una crítica puede hablar concretamente de cómo la actriz sacó la cuchara de la taza, ¿no? Y ahí se puede quedar, porque justamente también un poco lo decía Brian, ¿no? De que no necesariamente tenemos que hablar de todo o saber de todo, que muchas veces cuando queremos hablar de una obra, ¿y qué te pareció? Pareciera que es examen, ¿no? Y buscas hablar de todo y esto, la dirección, la iluminación. No, o sea, no necesariamente tenemos que... También hay una cuestión de humildad, ¿no? Pues yo quiero hablarte de esto y esto a mí me interesó, esto yo quiero compartir y esto está así, ¿no? Y de mesura y de edición también, ¿no? Como que va al buffet, ¿no? O sea, no hay que atascarse de todo, ¿no? Es más rico elegir ciertas cosas y comer sabroso y con tiempo una o dos cosas, ¿no? Dejar las otras para otros momentos. Y un poco lo que decías, ahora yo coincido, ¿no? A todas nos nace esto, sobre todo mientras más enamorado o enamorada estás del teatro, más se te ocurren cosas cuando ves obra. Ahí se vuelve un poco de efecto de artista, ¿no? Es decir, yo lo resolvería así, lo que yo hubiera hecho sería esto. Oye, es que esto no lo hubiera yo hecho así. Y eso pues, es normal, a cierto punto padre que suceda. Lo que creo que es como un poco fructífero abrir un espacio de diálogo, sino que lo que hay que abrir es la interpretación de lo que se hizo. O sea, el ámbito de la especulación y de la imaginación es todo lo que quieras a partir de lo visto, ¿no? Cuando te vas a cambiarle lo visto, entonces ya se corta el diálogo, porque si el personaje le habló el Edipo atrás y él cerró los ojos, sobre ese gesto puedo imaginar lo que quiera. Es un fantasma, no es su alma, no es el desdoblado, es que eran dos, tenía gemelo. La interpretación que uno le haga al gesto ocurrido, vale, o sea, ahí no creo que deba de haber un límite del espectador de poder especular sobre lo visto. Ahí está la riqueza, ¿no? Cuando te vas atrás y dices, no debería de haber habido una voz atrás, sino que tendría que haber tenido un ojo de látex y se lo tuvo que haber arrancado. Ahí, ¿qué sigue del diálogo? Se corta, ¿no? Es como, pues está padre, pero no estaría bueno hacerla. Pero ahí ya se cae, ¿no? Y también está bonito, por ejemplo, si les toca ir a ver una obra de teatro con alguien que sale con esos comentarios de, yo lo hubiera hecho, oye, pero ¿por qué lo habrá hecho de esta manera? También un poco redirigir la conversación, que nos ha pasado mucho cuando hemos tenido espectadores, que hay siempre espectadores que, es que yo no sé qué nos pasó en Campeche, en un montaje en La Claqueta, un espacio de allá, que un espectador, bueno, ya estaba diciendo cómo debieron de dirigir la obra, fue así como, y es un poco regresarle, bueno, no es por ahí la conversación, ¿qué nos interesa? Entonces, también como invitarnos mutuamente a que seamos compañeros, porque la primera coordenada es esa,
seamos compas. Estamos compartiendo algo, tiempo y espacio. Dejamos muchas cosas para estar acá. Vamos a que sea rico, que sea sano, que sea no violento el convivio, el diálogo. No mood sangre. Ajá. No. Exactamente. Mood con pan. Sácate los ojos. Es que ni siquiera sé de dónde podría venir, porque haz de cuenta que tú sales con esta invitación de repente que ustedes se termina la función de Edipo y yo aquí ya pensé otras cosas y mi compañero pensó otras cosas también y ya quiere poner látex y decirte cómo vas a hacer las cosas, ¿no? Es como desde dónde, o sea, no sabría decir si es por la invitación que nos hacen a ser parte de qué les pareció la obra o qué malinterpretamos en ese aspecto, o tal vez nuestra misma ignorancia, ¿no? Quizá ahí es donde ustedes pues nos abren y nosotros somos así como dummies que estamos en esta cosa de no saber qué es lo que vamos a decir de repente y si es que se podría caer, o sea, no estoy justificándonos porque igual me parece imperdonable, pero sí me parece muy fuerte el hecho de sentirse con esta capacidad de venir a criticarles el trabajo, diciéndoles cómo hacerlo, ¿no? O sea, sí. Sí, a veces hay mala leche, pero en general yo creo que es un entusiasmo mal canalizado. No es como ganas de querer, pero eso que tienes ganas, como que no es muy pertinente. Y justo estas herramientas nos ayudan como esto que Lilith dice que les dijo, es lo que tú te dices a ti misma cuando ya ubicas estas ideas, ¿no? Es decir, a mí se me ocurriría que ojos de látex, pero bueno, hablemos de la voz de atrás. Entonces desde ahí yo puedo pensar en alguna opinión, ¿no? Como ahí sí, como reflexionar un momento de si voy a partir mi comentario de lo que vi o de lo que me hubiera gustado ver. Y también un poco borrar la estructura de poder, pienso en las artes escénicas, porque pareciera que quien paga el boleto tiene cierto poder de algo. Y eso es también muy patriarcal. Capitalista. Capitalista. Bueno, es que el capitalismo es patriarcal. Entonces, no, aquí la idea también es todos parejos, somos compañeros. Justo regresando a lo que tú primero, ¿no? Somos doy con compas. amor, recibo con amor, ¿no? Yo te estoy dando mi tiempo, mi energía, horas de ensayo, mucho calor. Claro. Compa, tú pagaste un boleto, pero ¿sabes cuánto yo gasté? Entonces, estamos en una igualdad, ¿no? De que también propone mucho esto, la idea de entablar estos diálogos desde un... Sí, y que también al artista nos quede muy claro también, eso, ¿no? Porque pasa también. Porque pasa también de este lado, ¿no? Yo mi obra y a ver, a mí no me vas a decir nada, ¿no? Compa, si no entendiste, entonces tú estás mal, si no entendiste, tú eres el ignorante, ¿no? Y también por eso cuando que la red de espectadores es de que invítanos a tu obra, claro que vamos, por supuesto, y si tu obra es, no sé, es en tu casa, en tu baño, vamos a tu baño, ¿no? Es como un poco quitarnos esta idea de solo vamos a los teatros, ¿no? Con aire acondicionado. Y justo también algo que hacemos como red, Un poco así. justo de preferencia que el baño tenga aire. Que el baño tenga aire acondicionado. Justo un poco lo que hacemos en la red de espectadores, lo primero que se comenta es vamos a dialogar y reflexionar desde la pregunta, desde el cuestionar, no desde el señalar, ¿no? Se dice al principio, pensemos en algo que nos haya llamado la atención e indaguemos acerca de eso, porque para eso se está abriendo el artista, para poderlo dialogar con el espectador, y que si algo no quedó claro también está bueno, bueno, mira, nosotros pasamos por estos procesos para llegar hasta ahí, ¿no? Y entonces como se invita mucho a la pregunta, al cuestionar por qué, cómo lo hicieron, ¿no? Y siempre hay gente que a mí me encantó, ¿no? También este comentario de tías a mí me encantó, pero, y entonces viene un comentario que de pronto no, y entonces se redirecciona, y ya nos ha pasado de gente que esto no lo debieron haber hecho así, y entonces, bueno, ¿cómo es que llegaron para hacerlo de esa manera, ¿no? Y ya ahí hay un diálogo bonito. Sí, es complicado porque pues cada cabeza es un mundo, pero justo la idea es empezar a tener unidad. Poco a poco. Sí, claro. Me quedo pensando como si a lo mejor esta parte se puede abordar desde el ataque y todo eso, pero creo que incluso también desde la indulgencia, pensando por ejemplo en la parte técnica,
aspectos que a lo mejor técnicamente podrían ser objetables, no sé, como algún trazo que no pasó bien, temas de la dicción, o lo que sea, podrían ser también interpretados como parte de una elección, ¿no? De cómo, en ese sentido, pues darle un sentido, valga la redundancia, aquello que a lo mejor como creadores entienden, pero desde los espectadores. Sí, es verdad. Muchas veces pasa, a veces privilegiar un asunto de la poética por sobre la técnica, ¿no? Claro. Sí. Pasamos a la quinta. La quinta se llama relevancia histórica, que habla de que el acontecimiento tiene un valor por una cuestión de que le significa mucho a un contexto, a un país. O sea, la experiencia en tanto acontecimiento ya es relevante para el lugar donde se presenta. Y eso pasa, bueno, aquí estamos hoy, 25 de mayo, ¿no? Sí, hoy 25 de mayo. Bueno, hoy es una fecha muy importante para Argentina, por ejemplo, y hubieron muchas caminatas de las abuelas de la Plaza de Mayo, y por ejemplo todos esos acontecimientos son sumamente relevantes para ese contexto. Entonces también mirarlo desde ahí, y hay muchas propuestas, bueno, Tapango tiene varias propuestas también de relevancia histórica, de los quequenes, de bravas muchachas también pero sino como mirarlo, poner el foco y el acento en, bueno, ¿qué es este montaje? ¿Qué significa para lo que está pasando? Todo lo que está pasando ahorita respecto al agua, a los cenotes, varios acontecimientos escénicos respecto a que hablan sobre la defensa del manantial, del agua, de los cenotes. Entonces también podemos poner la mirada en eso, ¿no? De la relevancia histórica que tiene ese acontecimiento, aunque a lo mejor la técnica, aunque a lo mejor el tema, ¿no? Pero era relevante, era necesario que se presente porque está sucediendo tal cosa. Eso es la quinta. Sí. Yo solo aportaría, por ejemplo, pienso en las pastorelas de Navidad, ¿no? O algún aniversario luctuoso de alguna... La matanza de Tlatelolco. Exacto, y se hace performance. El arte de repente importa en tanto en el momento en el que está ocurriendo por lo que está recordando, ¿no? Y ese es su valor, ¿no? Y a pesar de que, como diría, técnicamente, temáticamente, formalmente sea menor o sin tanta relevancia, su relevancia histórica es la que pesa, ¿no? Muchas obras están como en esa lógica, ¿no? Incluso el teatro regional yucateco creo que tiene un valor de relevancia histórica, ¿no? En tanto lenguaje poético teatral propio, creo que aparezca teatro regional mantiene viva una tradición histórica, y ya solo eso es un valor. O sea, que haga alguien teatro regional está bueno porque es un género pues endémico. O por ejemplo las manifestaciones, ¿no? Cada 8M suceden muchos performances. Yo he escuchado mucha gente que dice, ay, otra vez se están tirando al piso y están las siluetas, ¿no? Ay, de nuevo, no pueden inventarse algo más. Es relevante que se haga, ¿no? Es hasta cierto punto es pertinente nuevamente todos los años recordar esto, que no necesariamente hay que recordarlo sobre ese día, pero ese día hay que recordarlo, el 25N, bueno, el Ayotzinapa, ¿no? Nombrar a los 43, entonces ya en sí eso es importante porque tiene una relevancia histórica, tiene una aportación a la sociedad que es necesario recordarlo, reiterarlo, ponerlo en la memoria, activar la memoria, porque a veces también hay muchos montajes que están para eso, ¿no? Hay que activar la memoria y recordemos esto y ya está, no tiene mayores pretensiones más que volver a que tengas aquí en tu mente algo muy preciso, que es que la guardería BC, ¿no? Entonces también podemos mirarlo desde ahí, desde eso de lo que significa. Rehumanización, ¿no? ¿A qué? Rehumanización, reconciliación, ¿sabes? Así como volverte a ser presente de que no está bien que de que te moleste que te dibujen una silueta de cuerpo, ¿no? O sea, porque ¿quién
ve una silueta dibujada en el piso de un cuerpo y ay, otra vez hacia lo mismo. Yo creo que una palabra clave que es la reactivación de la memoria, ¿no? Luego te habla de que el teatro es un teatro de los muertos, ¿no? Que toda obra de teatro es un teatro de muertos, porque en realidad lo que haces es recuperar del pasado cosas, ¿no? Y traerlas al presente. Entonces somos un poco como chamanes que invocamos todo el tiempo seres de ultratumba, ¿no? Y este gesto de traer a la memoria, ya eso tiene un valor, ¿no? Nosotros tenemos un monólogo sobre Acteal que hace Isadora, y es muy fuerte ver que cuando ahorita lo estamos reponiendo y lo hemos presentado en varias comunidades, y uno de los temas que surge del público es ¿por qué hablar de esto que pasó hace tantos años? ¿No? Y claro, esa es su razón, le decimos, pues porque no se habla de ello, porque la gente lo ha olvidado a pesar de que sigue sin resolverse. Perdón, ¿de qué? Acteal, una matanza que hubo en periodo de Cedillo, una comunidad que estaba resistiendo, las abejas de Acteal es el colectivo, y pues en el contexto zapatista, un momento fuerte de zapatismo, y pues Cedillo manda paramilitares. Se encontraba la comunidad de las abejas en una iglesia rezando, y llegaron los paramilitares y los acribillaron a balazos, a machetazos, mataron a más de 45 personas, 5 mujeres embarazadas, como 7, 8 niños. Una cosa de terror, ¿sabes? O sea, que cuando uno lo lee, dices, no puede ser que esto haya pasado en los 90s aquí. Pero además no puede ser que no se sepa quién lo hizo y que no haya responsables a tantos años. Y encima de eso, que no se hable y que ya la gente ni lo sepa. Es como para atrás, ¿no? Entonces, una pieza como la nuestra persigue esto, ¿no? Como, oigan, hay que acordarnos de que Acteal ocurrió, de que fue una cosa abominable y de que ahí está el señor expresidente, librérrimo, ¿no? Y no es que esta obra va a hacer que lo metan a la cárcel, tampoco es ir de ingenuas, pero es como, somos guardianes de la flama de la memoria. A lo mejor esto va a ser un incendio en un futuro, pero no va a haber incendio si no hubo quien cuide la flamita. Entonces, es como la posición humilde que puede hacer una obra, ¿no? Es como la pequeña voz que sigue susurrando, oigan, esto ocurrió, oigan, esto no estuvo bien que haya pasado. Creo que ahí es un poco como la zona a mirar de las obras, y yo creo que toda obra tiene este valor de relevancia histórica. Hay unos donde se miran con mayor facilidad, por ejemplo, Bravas Muchachas. Por ejemplo, claro. Que yo estoy muy clara que esa es la propuesta de Bravas Muchachas, la relevancia histórica. Ya la técnica y todo lo demás podemos hablar de muchas otras cosas, pero la relevancia histórica es lo que pretende Bravas Muchachas cuando se presenta. O sea, hablar de estas mujeres que ocuparon un puesto de representación popular 30 años antes de que se consiguiera el voto para la mujer. Y ha sido muy bonita la respuesta de la gente, ¿no? De, ay, no sabía que existían estas mujeres. ¡Ah! Pues qué bueno que se siga presentando esa obra, ¿no? Entonces, y lo mismo, ¿no? Y hay muchos proyectos que buscan concretamente esto y que no tienen mayor pretensiones más que eso. Entonces también mirar el valor. Y va a avanzar a la siguiente ya. Sí, va. Y porque yo coincido en que Bravas Muchachas tienen una relevancia histórica importante, pero creo que la siguiente coordenada también es una coordenada importante para Bravas Muchachas, que es la ideológica. Y que va muy de la mano de la coordenada histórica, ¿no? Al final, hay una historia que dice, toda historia es una construcción, toda historia es una ficción. Y en tanto ficción es una posición ideológica. Dice, cuando alguien recorta la historia, deja cosas fuera, ya está haciendo una selección de hechos que implica una ideología, ¿no? A veces es más evidente o menos evidente. Y creo que es el lugar que invita a Duvati a mirar cuando la obra toma posición frente al asunto histórico. Porque a veces es un recuento de hechos en donde la obra pretende dar cuenta del acontecimiento. Ya solo dar cuenta del acontecimiento es una posición ideológica, ¿no? Pero tomar distancia de él, o un estilo brechtiano, digamos, ¿no? No voy a opinar sobre el hecho, solo voy a contar el hecho. Y ahí está el valor histórico. Pero hay obras que no, que van un paso más allá y dicen, yo voy a dar mi punto de vista del hecho. Yo quiero plantear mis ideas respecto al hecho, ¿no? Y entonces esa es la coordenada ideológica y toda obra la posee, insisto, ¿no? En la medida en que se hace la obra y ese recorte de realidad, ya lo que estás recortando está hablando de tu ideología, ¿no?
de lo que cree, de las ideas que defiendes. Y la mirada del espectador acá es parecida a la coordenada primera que les compartía de la técnica. Puede ser observable, refutable, ¿no? Uno como espectador puede decir, pues sí, eso pasó, pero yo no estoy de acuerdo en cómo están diciendo que pasó, o las ideas que estaban ahí, ¿no? Entonces, evidentemente, y volviendo a la pieza, no solo es el recuento histórico del hecho de estas mujeres, sino es la perspectiva feminista, contemporánea de ese acontecimiento. ¿La ubicas? Sí. No, vi la de Caminantes. Ah. Pues yo creo que posee más o menos la misma ideología, ¿eh? O sea, que vale el comentario, porque justo es eso, decir, no solo te voy a contar lo que pasó, sino las consecuencias de ello. Es decir, ahí ves la ideología de Corriendo con Loba respecto al hecho de estas mujeres en el pasado, ¿no? Y uno como espectador puede tomar posición junto con la obra, ya sea de abrazo o de rechazo, porque también hay muchas piezas que lo que persiguen es que rechaces esa ideología. A veces la obra lo que te está poniendo enfrente es una ideología que no comparten para que como espectador te sumes a ese rechazo, ¿no? Sí. Por ejemplo, una obra que cuente, no sé, esta obra de la Amanecer, Arcoíris al Amanecer, la que habla de Tlatelolco. Rojo Amanecer. Rojo Amanecer. Pero ¿no? es obra. Creo que es obra y le hicieron luego película. Porque está La Pesadilla también. No, Rojo Amanecer. No, novela. Rojo Amanecer es la película. Rojo Amanecer. Pero creo que tiene documento literario antes, creo que es novela. Elena, ¿no? de Sí. Poniatowska. No. Esa es La Noche de Tlatelolco. Bueno, Rojo Amanecer es decir, como justo privilegia el discurso de los milicos, pero es para que tú te confrontes a ellos. Es decir, no es para que digas, ay, pobrecitos los militares, ¿no? Sino como evidenciar toda la mierda que había ahí, ¿no? Detrás de los hechos. Entonces, la coordenada ideológica te lleva a tomar posición. Cuando uno mira la coordenada ideológica, inevitablemente uno se para en ella, cerca, lejos, a favor, en contra, pero es un lugar como, pues muy como la técnica objetiva. Es decir, yo no coincido con esta idea, no estoy de acuerdo, yo me sumo a esa perspectiva del asunto, más allá del asunto, ¿no? El asunto es lo histórico, la perspectiva del asunto es la idea desde la cual se aborda, ¿no? Y es como, me parece una mirada un poco más fina sobre la perspectiva, el valor histórico, ¿no? Hay una obra que se llama Campo Minado de Lola Arias, no sé si la ubican, Sí. que habla... La pandemia. Es la de la guerra. ¿Es la de la Sí. guerra? Los Los de Malvinas. Argentina y Inglaterra que Ajá. se... Pero la de esta pandemia, en video. El video. Ah, qué chido. Sí. Yo lo tengo. Ah, muy bien. Bueno, esa obra, por ejemplo, yo la vi en teatro y yo recuerdo que cuando agradeció Lola, en primera fila había puesto a muchos periodistas que habían criticado fuertemente a ingleses por la cuestión de las Malvinas. Entonces, cuando terminó la obra y leyó un texto, fue bien confrontado porque justo la obra propone un poco de, a ver, nada de buenos y malos. Ujú. O sea, vean a estas personas que fueron sin saber nada y cómo, y bueno, tienen que ver la obra, que Todos es víctimas. maravillosa, es se me hace una cosa bella. ¿Cómo la vamos a ver? Esta, Yo la vi, pero fue transmisión, no es que estuviera en plataforma. yo la tengo en streaming. Drive. Y si quieren Sí, la se cotiza comparto. también, no y- es que la pongan así. Sí, nada más. Sí, bueno, es una... Pero si un día lo logran topar por ahí, o sea, en Por video, ejemplo, porque esto pasa de muy la bien, en video es muy ideología. documental. Ok. Y también hay un documental De la obra. De la pieza. Sí, de la pieza, que también es muy Son bueno. 3 soldados argentinos y 3 soldados Sí. ingleses que ahora están contando la historia años después de que De lo que sucedió vivieron. la guerra y se abrazan, o Sí, sea, los confrontan. abrazándose desde el tú estabas del otro lado y yo te tuve capturado y estuviste Y además sin entenderse. Ujú. O sea, porque ellos no Lenguas hablaban diferentes. Hablan inglés y ellos español, y era como una cosa. Está buenísimo. Sí. Y el siguiente se refiere al génesis del proyecto. Pone el acento en el proceso, no en el resultado. Que algo, pues, un ejemplo muy claro es el teatro comunitario, que ahora, bueno, con todo lo que están haciendo la maestra Delia Rendón en Choquén, que recién estuvo en la Muestra Nacional y fue maravilloso poder ver el proyecto ahí, que viajaran 70. muchas personas y poner el acento en eso, ¿no? No tanto en la técnica, no tanto en la dicción, inclusive, ay, no entendí, no se escuchó, ¿no? Ujú. Era el poder presentarse en una muestra nacional
un proyecto de la comunidad de Choquén, además es una comisaría, no es la cabecera municipal, o sea, hay como varias cosas que giraban en torno a eso, las niñas, los niños, las señoras, todo lo intergeneracional que hay, y también habla del proceso mismo, ¿no? Que tuvieron que dejar de hacer las mamás, los hijos para juntarse y crear esta obra. Entonces también pudiéramos poner el foco y el acento en hablar de este proceso y no necesariamente de los cómo, la técnica. Perdón, no entendí. ¿Cómo es la génesis del espectador? O sea, nosotros... Del espectáculo. de usted. De la pieza. La pieza. O sea, no ves la pieza en sí, sino cómo es que la pieza llegó hasta aquí. Es mirarle el pasado a la pieza. Como el A veces la proceso. pieza vale por su proceso. Es decir, esta obra es, pues es que qué malas actuaciones, pero nunca han actuado. Es un taller que abrieron, son expresidiarios. Cobra otro sentido por su génesis. Justo Lola Arias acaba de estrenar otro proyecto que se llama Las Reas, que son mujeres que sacó de la cárcel y bueno, es que esa mujer tiene muchas cosas muy interesantes. Recién Lola Arias, La misma de... la viene Campo Minado. Tienes dos Claro, para- tiene todo un aparato de Está en la producción página. increíble, porque sí son caros sus proyectos, pero Ay, sí. acaba de sacar ustedes entran a su página y un poco ella también, lo interesante de Lola es que comparte mucho de los procesos, y ella dice de el proyecto más difícil que ha hecho en toda su vida, porque no es lo mismo hacer teatro con hombres en cárcel, de la cárcel, que hacer un proyecto con mujeres de la cárcel. Y ese factor género también pesa, entonces también como poner el acento en el proceso, qué tanto tuvo que pasar para que sucediera, qué tanto tuvo que suceder para que el acontecimiento llegara hasta ahí y pudiera presentarse. No sé, se fue la luz, no sé, Suéltame. muchas cosas tuvieron que pasar. La génesis de este evento, por ejemplo. Exactamente. En tanto acontecimiento tiene su valor del Sí. proceso. Y mirar el trayecto, ¿no? De cómo llega aquí la pieza, quiénes lo hicieron, cuánto llevan, por qué lo están haciendo. A ver, ahí está su valor a Que veces. pasa mucho, por ejemplo, en los proyectos de la UNAI, que me es muy interesante que han optado por hacer como unas especies de instalaciones de sus procesos previo a la obra, ¿no? O sea, lo que está antes, en la antesala. Y también es un poco preguntarse, todo lo que se coloca en el espacio tiene un porqué. Y hay mucha gente que pasa de largo y es como que no lo ven. Y es como, ahí hay tiempo de gente, ahí, o sea, los compas tuvieron que hacer muchas cosas para colocar esa manta, pintarle y poner 3 cosas ahí. ¡Hazle caso! Si ya viniste acá, justo la disposición, ¿cómo me adecuo? Si ya llegué hasta ahí, voy a compartir desde que yo entro. ¿Qué me estás compartiendo, compañero? Me estás pidiendo que escuche algo con detenimiento, lo escucho, porque ahí hay algo del proceso que me quieres a mí compartir. Entonces también es importante como quitarnos también esta mirada de poder, justamente, ¿no? Como que yo solamente veo el montaje hasta que termine, ¿no? Y mucha gente hasta cierto punto considera menores los work in progress, ¿no? Es como, lo veo hasta que esté hecho. ¡Oh! ya en sí mismo es Si la función llega a esto. Tal vez nunca estrené. tal vez nunca estrena. Es un work in progress. Exacto. Les invito a decir, hoy a las 9 de la noche se va a presentar un work in progress. Ay, no, hasta que estrene. Que se llama Sha'ak, en la ermita y en el Instituto del Fortalecimiento de la Cultura Maya. Habla sobre los recados, pueden ir a Work in Progress. Teatro media. Teatro Media. Siguiente coordenada. Siguiente. ¿Cuál va? Efectividad. La coordenada de la efectividad. Esta es interesante, polémica, creo. Mirar la efectividad implica mirar la relación de la obra con el público. Con el público como un ser comunitario y no yo como espectador. Creo que ahí está como el matiz que podríamos encontrar. Porque a veces hay cosas que son efectivas para el público aunque no lo sean para mí. De repente sucesos que hacen que el público... No, Brownie quieres. Brownie. Sí. Vale, quedan 2. Justo. Agárrenlos, ¿quieres salir? Dale una a tu mamá. Y ya, se acabó.
A ver. Pídelo, Ale, pídelo. Para eso está. Para eso están ellos. La efectividad entonces es como el público estalla en risa en un momento dado y tú dices, ¿por qué se está riendo? ¿No? Y es una cosa como de que es efectivo. La escena de repente tiene momentos que buscan esa como eficacia de conectar con el espectador, ¿no? Esos pequeños momentos donde su virtud está en esos enlaces que te atrapan, ¿no? Que a veces no tienen ni que ver con el tema, ni tienen que ver con la ideología, sino simplemente con la eficacia del gesto del momento, ¿no? Pienso ahora mismo, no sé si han podido ver el monólogo de Risto, de Tráfico, y me parece un acierto el arranque donde nos ponen música de antro y las llamadas las dan como si estuvieran llamando a la teibolera, ¿no? En temas aplausos menos rock, no sé qué. A mí, por ejemplo, en el ámbito de la eficacia, dispone al público de una manera diferente. Ya cuando el personaje sale, dices, ya estás tú en ambiente más de table que de obra de teatro, ¿no? Y viene muy bien para entrar a gusto en un tono que te va a ir llevando a zonas turbias, ¿no? Pero yo creo que si no iniciara así, empezáramos turbiamente, la obra sería muy densa, muy pesada, ¿no? Creo que esa cosa eficaz del inicio está como muy buena, ¿no? O esta obra de teatro de terror, que es muy raro, muy difícil de hacer el terror, ¿no? En escena. Y esta ha sido muy emblemática, la de La Dama de Negro. ¿La han visto? No. Yo la vi en la vi en la Ciudad de México y luego la trajeron a Mérida y la volví a ver. Está bueno. Y la quería volver a ver porque si es que ya no me va a volver a asustar. Porque está llena de gags, de eficacia. De esas de que estás acá y de repente, ¡pum!, se te aparece aquí un tipo. Entonces, cuando haces, claro, eso es altamente eficaz. Porque como público no puedes no saltar. Yo pensaba, si la vuelvo a ver, pues ya sé. Pero no, la verdad es que no. En tanto cambian de repente y tampoco lo estás esperando. Y aunque lo sepas, te asustan, ¿no? Entonces, el susto me parece como un rasgo muy de la eficacia, ¿no? Como es para ejemplificar estos gestos de como que te tengo. Un poco lo que decía Brecht, decía, el teatro es antes que nada entretenimiento. ¿Qué es entretenimiento? Entretener, tenerte entre los dedos, ¿no? Entonces, si yo tengo a mi espectador aquí, pues le puedo decir y hacer lo que yo quiera. Cuando no lo tengo así, pues se me aburre, ¿no? Entonces, a veces la virtud de la pieza está en su capacidad de vínculo con el espectador, de entretenimiento. El stand-up comedy, por ejemplo, es muy de eficacia, ¿no? Porque no tanto de lo que va a hablar, sino de si me va a tener ahí, si me voy a estar riendo, ¿no? Si me engancho con lo que me está contando. Un poco ahí la coordenada de la eficacia, ¿no? Más o menos. Sí. Estimulación del espectador, le llaman, ¿no? ¿Qué tanto me estimuló la pieza? ¿No? Es lo que podríamos como leer, ¿no? Hay obras que a veces hay que ir en contra de ellas porque está muy buena, pero verdaderamente no me está enganchando, ¿no? Hay como una cosa ahí que hay que poner un esfuerzo extra. Ahí podemos hablar de una falta de eficacia de la pieza. Pero, por ejemplo, una pregunta, ¿esa parte de la eficacia no también recae en lo subjetivo? Sí. Es decir, a ti no te provocó, pero hay otro público que sí le está provocando. Entonces, Totalmente. ¿en qué momento o cuál es el parámetro en el que tú puedes decir eso sí es eficaz? O sea, digo, está funcionando para unos, ¿no? Como tú puedes decir, tú te asustaste y hay otros que pues igual y no se asustaron, Claro. ¿no? Pero sí está funcionando a una mayoría, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo lo mide el espectador? No La sé. búnker para los treintones. Claro, sí, de repente es que O sea, se rieron los Z, ¿no? Claro. O sea, me refiero a ese tipo de cosas, ¿no? Como, o sea, a mí me encanta el stand-up, ¿no? Y hay ciertas cosas que sí le agarro y hay otra gente que dice, este stand-up es demasiado, ¿no? O también es como, es demasiado machista o es demasiado, o sea, empiezan a como a juzgar eso, pero está funcionando. Entonces, ¿cómo guías al espectador? O cómo dentro de estos puntos, pues obviamente subjetivos del espectador, pero cómo ustedes miden que el espectáculo tenga esa eficacia. Sí, puede ser subjetivo. Pues yo pienso en dos cosas. Uno, que como decía al inicio, es un eje, una coordenada que implica una mirada colectiva, no tanto individual. Un poco esto de, no tanto si en mí fue eficaz, sino si en el público fue un asunto eficaz. Y la segunda, abrazar la complejidad del fenómeno.
En tanto observar eso, ¿fue unánime? ¿Fue parcial? ¿Fueron unos cuantos? ¿O fui solo yo? ¿No? Ahí también está esa riqueza, así como, y a veces se cruza con otras coordenadas, a veces es el eje ideológico el que hace que la eficacia funcione en una mitad y en otra no. ¿No? O sea, un chiste sobre una mujer y se ríen los varones, hay una eficacia que está atravesada por el punto ideológico, ¿no? Entonces, esas combinatorias también son las que enriquecen, ¿no? O yo no entiendo por qué la gente se rió en este momento cuando el personaje estaba a punto de matar a la madre, ¿no? En ese no entender de dónde está la eficacia está la riqueza de la mirada, ¿no? Poner mi mirada, pero también poner la mirada de las demás personas. O sea, es un eje que pide un poco mirar como el fenómeno grupal de la audiencia. Más o menos. Y sí, todas son subjetivas al final, diría yo, ¿no? Todas estas coordenadas hablan de una subjetividad, es muy intrínseco de lo que a mí me ocurrió en la experiencia. ¿Sí? Yo como espectadora creo que no podría calcular esta cosa de efectividad, porque sí supongo que es como más subjetivo, ¿no? O sea, sí voy a notar que nos reímos en determinados momentos, sí voy a notar que hay gente que se queda dormida, sí voy a notar que hay gente que aplaude, pero no podría decir qué tan efectiva ha sido la función, si la función ha gustado o ha dejado de gustar, ¿no? Lo que sí creo es que ustedes sí podrían medirlo, o sea, con la gente que entra al teatro, con la gente que ve una función y deja de venir a ver esa función de esa actriz o de ese actor, ¿no? O que deja de ir a ver ciertas compañías porque como que no les ha agarrado el hilo. ¿Por qué lo digo? Pues porque a mí me pasa. O sea, personalmente, si yo me doy cuenta que cuando yo comienzo a ser muy distraída con mis horarios de funciones y de que ya no estoy yendo al teatro, entonces es como algo hay en la efectividad, pero no los culpo a ustedes. Pero sí digo que es algo que tiene que ver con lo que yo estoy buscando ver, ¿no? Tal vez es como ahora no se ha terminado de desarrollar por completo tal vez, o yo pensaría que tal vez la génesis no está lista, igual y la veo luego, pero no sé, son como esas cosas que siento que ponen una línea entre nosotros, porque sí es una parte del trabajo de ustedes y otra parte mi trabajo como espectadora, ¿no? Como lo que me gusta hacer simplemente para poder compartir con ustedes un poco más de cerca. Sí, es verdad, es un eje difícil porque es muy subjetivo, ¿no? Y a veces, sobre todo, hay mucha discrepancia entre audiencias. De repente uno está como conectadísimo y de repente ves al lado el que está roncando. Dices, ¿cómo estás roncando en esta historia que me tiene acá, ¿no? O en otra donde uno no conecta con lo que está ocurriendo y la señora enfrente empieza a llorar. ¿Pero de qué llora? ¿Dónde conectó? ¿Qué eficacia le hizo a ella, ¿no? Tiene que ver con esa complejidad de individuos, historias. Uno llega con un bagaje de cosas, con una sensibilidad que puede o no conectar. Y como artista también te pasa. Misma obra, dices, un público feísimo. Otra, un público estuvo mentidísimo. O un público durísimo que se la pasaba distraída con el celular, se paraban, se salían. Eso tiene que ver como con los gestos de la eficacia, ¿no? Si se detiene o no se detiene ahí al espectador. Bueno, igual como es más de marketing, ¿no? Como de publicidad, igual, porque de repente puedes tener tu sala llena y pues sí hicieron un trabajo pues muy laborioso para llenar la sala y de repente pues la atención que llamó tu propuesta fue para un grupo demasiado bueno, eso puede complejizar las cosas, que tu marketing haga que tu audiencia no sea la ideal y dificulte la lectura, pero sobre todo la eficacia ocurre en el acto poético. O sea, mientras está ocurriendo la pieza, conectas o no conectas con ciertas cosas, ¿no? Te atrapa o no te atrapa, vinculas o no vinculas, es como es un asunto que ocurre al momento, quienes sean los que hayan llegado, ¿no? Y también Adelante. acuérdense también que es para generarnos preguntas. Por ejemplo, esto, ¿no? De que ¿por qué se están riendo tanto? O sea, ya la pregunta en sí ya amerita la reflexión, ¿no? Así de, ¿por qué todo el mundo se paró? ¿Sí, no? ¿Por qué están durmiéndose? O sea, ¿qué está sucediendo? Y también ahí va la pregunta, ¿no? De, bueno, ¿qué está pasando aquí para que yo pueda
hablar acerca de la efectividad de esto, de este proyecto, porque tal cosa. Y sí, es complicado, pero también es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, ver montajes. Yo he visto muchos montajes que a mí, y la gente loca. Y digo, wow, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A lo mejor, chinga, debí de leer tal cosa, ¿no? A lo mejor, chinga, no que debí de ver tal cosa o preguntarle a tal persona, debí llevar a mi mamá, debí sentarme adelante. O sea, varias cosas. Y que también propone revisitar constantemente los montajes, porque alguien que hace crítica ya en términos formales, yo creo que amerita verla las veces que sean necesarias la obra para tener las herramientas necesarias para, porque a veces pasa mucho de que, no sé, pasa algo y ya, y también cuando suceden estas cosas, ¿no? De ¿por qué se están riendo tanto? Bueno, amerita revisitar el montaje, y a lo mejor tengo que ir 3 veces, yo para entender por qué se están riendo tanto, Claro. incluso serle muy honesta al artista, ¿no? De, oye, yo quiero escribir sobre esta obra y quiero escribir concretamente por qué la gente se ríe aquí. Porque yo no entiendo, déjame entrar a tu obra de gratis y te traigo público, no sé, ¿no? Como que también ver de qué manera se vuelve un campo de estudio esta efectividad, esta estimulación. Y además creo que la efectividad es una ventanita que conecta con muchos de los demás ejes. O sea, a veces no conectas porque ideológicamente no conectas, o porque no sabes de la génesis, ¿no? Entonces, claro, tú estás viendo niños que no saben actuar, y no vas a conectar con niños que no saben actuar. Pero si antes tú te enteras, porque te lo compartió la obra, porque me tomé la molestia de leer el texto de entrada, que me dice que este es un grupo de niños de la calle que trabajaron 2 meses con esta maestra y que es la primera vez que hacen teatro, ya la conexión es otra. Ya no vas a estar mirando ay, qué mal actúa el niño, sino vas a estar conmovido porque un niño en la calle dedicó 2 meses de su vida a hacer una obra de teatro. Y entonces ahí hay una efectividad producto de una génesis. O sea, creo que ahí ya podemos empezar a hablar de estos como enlaces o sobreposiciones de ejes, ¿no? Porque a veces un eje se vuelve valioso en la medida en que conecta con otros ejes y sabes que, claro, históricamente, ideológicamente y la génesis de esta pieza conectan de una manera que le da sentido. Y ya queda fuera la técnica, queda fuera otros asuntos que en este momento no son tan relevantes en esta pieza. El siguiente, Sí, pero justo pensaba que a lo mejor este no es tanto algo que se vive, sino algo que se describe, porque es algo como mucho de ese momento en específico, y creo que es lo padrísimo de las artes vivas, ¿no? Que pues siempre hay público diferente y la persona que lo está haciendo como desempeñando los personajes y todo son diferentes, y como con una cosita que cambie en la presentación, así como también con las personas que están presentes en ella, pues todo es distinto, ¿no? Entonces creo que igual es una herramienta para los creadores en las que, bueno, si modificamos esta cosita o si damos esta otra información, si lo hacemos en este otro lugar, si invitamos a este otro grupo de gente, pues todo eso va generando diferentes estimulaciones, efectividades. muy interesante eso de la descripción. Sí, eso es más como momentos, Sí. ¿no? Eso como Sí. sucedió o no sucedió, ¿no? Como que ocurre, ¿no? De repente, decía José Ramón, bajaron las musas. Hay una función, de repente como que todo ¿no? el público conectó. Y es la misma Tuvo obra. duende, ¿no? La obra. O tuvo duende, claro. Es ahí que hubo un momento de mucha conexión público-obra, ¿no? Y también, eso también puede ayudar a redireccionar los montajes. Por ejemplo, que una obra se presente para todo público y vemos que las señoras de 30 se la pasaron bomba. Oye. ¿Sabes qué? Montaje para señoras de 30 y redirijo. También, también ayuda mucho esto de la efectividad, pienso, para quienes nos dedicamos a hacer esto. Por ejemplo, yo, el montaje de Bravas Muchachas, yo decía, guay, presentarlo para niños. Y lo presentamos en un kinder, ¿te acuerdas? En un ensayo. Y funcionó re bien, las criaturitas Sí. viendo todo y fascinados Jugando. con los bulls. Yo dije, ¿será? Luego me dio miedo, ¿no? Pero yo dije, ¿será? O sea, como esas preguntas de, ¿será que aguanten? Cuando nunca lo había pensado, pero veías a las criaturas más así Porque claro, los emocionadas. personajes son maestras Ajá, y todos entonces son se niños. identifican. Y también las actrices son maestras en su mayoría. O sea, como que habían varias cosas que como que era interesante. Ya no perseguimos nada por ahí, pero se abría como una ventana de posibilidades. Entonces también eso puede ayudar. El siguiente, el noveno es la capacidad de transformación social.
que aquí Dubati nos habla de algunos ejemplos, como el Teatro por la Identidad que se hace, igual en Buenos Aires, bueno, en Argentina, o todo lo que se hace, alguna campaña de prevención. Por ejemplo, todas las instituciones hacen mucho de este tipo de acontecimientos, ¿no? De que contratan a alguien específico para hacer una obra sobre la prevención. Tejido de pesadillas. Tejido de pesadillas, por ejemplo. Para la prevención del embarazo adolescente. Que fue para... prevención del embarazo adolescente. Prevención del embarazo adolescente. Entonces tenía un objetivo que perseguía, que era ¿no? Iban para prevenir tal cosa. Todo lo que se hizo para pandemia, ¿no? Por ejemplo, Andrea Herrera con Titeradas hicieron muchas cosas para que el cubreboca y no sé qué, y ahí tenía su valor, ¿no? De que eso era para una transformación social que se buscaba, que usen el cubrebocas. Luego, los performance, o los fotoperformance, o los video performance que suceden para concientizarnos por algo. Teatro Foro de Boal, Teatro El Oprimido de Por Boal, ejemplo, entraría ahí, ¿no? Sí, ahí entraría, por ejemplo. Trabajar tus propios problemas, ¿no? Tus opresiones. Sociedad y replantear. Yo recuerdo que la primera obra que vi de niño y que me enamoró del teatro es una que llevaron a mi escuela para aprender a cepillar los dientes. Y las personas que hacían un gran cepillo de dientes, una gran muela. Claro, su persecución era eso, que los niños y las niñas aprendiéramos o que nos conectáramos con que hay que lavarse los dientes bien, ¿no? Pero en ese pretexto, digamos, usan el teatro, o más bien para solucionar eso usan teatro, ¿no? Como lenguaje, como herramienta. Al final se vuelve el teatro un instrumento para provocar un efecto social, ¿no? Y a veces el teatro tiene su valor en ello, ¿no? En que los niños y las niñas aprendan a lavarse los dientes, ¿no? O eviten embarazarse, ¿no? De adolescentes, o prevenir el VIH, ¿no? O dar espacio a ciertas comunidades, a veces, porque a veces la obra ni siquiera tiene que ser didáctica de hablar ese tema, ¿no? Creo yo que una obra de cualquier tipo, pero en el contexto de una comunidad, por ejemplo, llevarles teatro a las personas en situación de cárcel, es transformador, de lo que sea que les lleves. No tienes que irles a hablar de la situación de cárcel. Le puedes prestar la obra que sea, pero el hecho de que ellos tengan un espacio es transformador en sus vidas. Y ese es el sentido de llevar teatro a personas en situación de cárcel. O lo mismo llevar una obra, una pastorela al asilo de ancianos y ancianas. No está en el tema de la obra, sino en el gesto de esta pieza en este contexto, porque su función va a ser permitirle a estas personas un momento de esparcimiento, de luz, ¿no? De desconectar con el cotidiano del asilo. Sí, esto es bastante claro, ¿no? La última, te los prometemos. La última se llama, o la llama Dubati, la coordenada de la teatralidad singular. Y es un poco compleja, a ver si la logramos explicar. Y al mismo tiempo es sencilla. Es como ese qué sé yo que no sé qué que me atrapó. O sea, todo lo que está fuera de las otras 9 coordenadas, para decirlo pronto. Esa cosa que dices que no sé qué tuvo la obra, pero a mí me atravesó. Esa singularidad de la pieza, dice igual, ¿no? Es decir, a veces la obra, en esto que les decía de las formas, si decimos que la obra es una poética, que está hecha de micropoéticas, cada pequeño gesto es un cómo que el artista resolvió de esa manera y no de otra. El gran conjunto es la gran poética. Esa poética es la que puede atravesarme o no, porque es una singularidad. Como decíamos, esa construcción no se va a volver a dar nunca. Ese tema, esa ideología, esa eficacia, ese contexto, ese vínculo social, esas personas, no se va a volver a dar. Esa unicidad a veces es la potencia. A veces quienes estuvimos en la sala, a veces porque la vi con mi pareja, a veces porque era nuestra función de aniversario, a veces porque hoy vivimos un problema de bullying en el salón y llegó una obra que nos habla sobre el bullying. Y ahí no funciona otra cosa sino la unicidad del momento, ¿no? Entonces, también pide Dubati. Cuando todo se alinea. Cuando todo se alinea, cuando tiene duende, cuando las musas bajan, ¿no? Cuando ese no sé qué que pasó, que hizo que ocurriera la obra, ¿no?
¿Les ha pasado que han visto montajes así? Que sales y no sé qué pasó. A mí me pasó, sí, a mí me ha pasado una vez en mi vida. Y yo salí y dije, guay, y ahorita no me acuerdo, solo me acuerdo de algunos cuerpos en escena. Ni siquiera me acuerdo de qué trató, ni siquiera me acuerdo cómo se llama la obra, no me acuerdo de muchas cosas, pero yo recuerdo que salí una cosa de, yo quiero hacer teatro toda mi vida, por ejemplo, ¿no? Como reiterar estas ganas de hacer esto. Cierto. Y para eso hay, en la teoría semiótica, hay una idea que creo que ayuda a explicarlo muy bien, que es la de la primeridad. Que cuando hablamos de esto en Campeche lo explicábamos, ¿no? No sé si ubica más o menos lo que es la primeridad, semióticamente hablando. No. La semiótica postula que todos son signos. Las relaciones humanas se componen de signos. Dice, el ser humano, en tanto animal biológico, necesita de la atmósfera para respirar. En tanto ser cultural, necesita de la semiósfera para significar. Es decir, no podemos estar en el mundo sin significarlo. Como dice Beckett, signifique el que pueda. Y como todos podemos, estamos significando todo el tiempo. A todo le atribuimos sentido o significado. Además, no podemos estar frente a algo que no nos signifique. Porque tan pronto ocurre, lo significamos. Le damos algún sentido, aun sea el sin sentido, ¿no? Esto no tiene sentido, es una manera de significar algo, ¿no? Es decir, lo pongo en el cajón de las cosas sin sentido, ¿no? Entonces, esto ocurre porque todos los signos son unas cadenas en realidad. Uno cuando ve algo, lo conecta con algo que en el pasado ya lo significó de esa manera. Es decir, yo veo esta taza y la reconozco y la significo como taza, porque tengo en mi pasado el significado de taza, de todas las tazas que en mi vida han atravesado. Y cuando yo digo taza, dice los teóricos de la semiótica, se actualiza el signo, que es lo más bonito. Es decir, taza ahora va a significar todas las tazas y esta. Pasa, por ejemplo, con la idea mamá. Yo digo mamá, y cuando digo mamá, se vienen todas las veces que ese signo ha sido utilizado en mí. Pero mi madre está viva, tiene un cierto sentido. Pero el día que mi madre fallezca, cuando yo diga mamá, el signo va a estar actualizado de otra manera, ¿no? Así pues, cada signo cuando se utiliza se actualiza, como que crece, como que se le pegan cosas, ¿no? Entonces, también por eso como espectadores, cuando nos enfrentamos a una obra, leemos bien diferente, porque cada una tiene una cadena de signos atrás que nos permiten conectar con los signos de la pieza, ¿no? Entonces, claro, si alguien ha tenido mamá toda la vida y se le murió y ve una obra que habla sobre la muerte de la madre, va a conectar en un lugar diferente al que la tiene viva, diferente a quien no tiene mamá, ¿no? Y diferente a quien no tiene mamá porque tuvo dos papás, o quien no tiene mamá porque es adoptada, diferente. Cada caso tiene el signo madre conectado en un lugar diferente que va a conectar diferente con la pieza. Eso tiene que ver con la eficacia, por ejemplo, ¿no? A veces el signo o la pieza es eficaz porque el signo conectó mejor contigo, pero hay ocasiones donde el signo no tiene engarce, porque nunca has visto nada igual. Y ese es, pienso yo, uno de los lugares donde el arte busca llegar, al lugar de la primeridad, le llama la teoría semiótica. La primeridad es la primera vez que un signo acontece en tu cabeza, o en tu corazón, sería mejor decir, porque sobre todo es algo que se le siente, porque te enchina la piel, porque te hace cortocircuito, porque nunca habías visto algo así. Cuando dices, es que yo nunca he visto una madre así. Cuando uno ve a una Medea por primera vez en su vida, le hace cortocircuito a la primeridad de la madre que mata, por ejemplo, ¿no? O nunca había visto un tipo que para sacarse los ojos baste con una voz que le diga, y se sacó los ojos, y el tipo cerró los ojos. Esa configuración de signo, yo nunca la había vivido. Cuando la vivo por primera vez, acontece una primeridad. Y a todos nos ha pasado eso, ¿no? Incluso en el rango de no lo sé nombrar. O sea, eso que pasó es que no sé qué pasó, pero me enchinó la piel, pero sentí una cosa porque nunca lo había visto desde ese lugar, nunca había imaginado que podía ser así. Y a veces es ideológico, pero a veces es formal. Por ejemplo, teatro de sombras, si no, nunca he visto, ¿no? ¿Qué es eso que estoy viendo? O de repente el teatro, pienso en una obra que... Sensorial también. Sensorial, exacto, que era una de robots, que eran unas proyecciones de unos rostros sobre unos maniquís, que te hacen creer, los ciegos de meterlo, te hacen creer que lo que estás viendo son caras, y luego se prenden las luces y eran proyectores sobre unos rostros de maniquí. Para mí esa primeridad del asunto de eso es teatro o no teatro, ¿fue cine o fue teatro? ¿No? Y me marcó tanto en la vida que creo que de ahí me empezó a surgir esta idea de lo tecnológico, lo tecnovivial, el teatro
¿Es teatro si hay cuerpo o no hay cuerpo? Estas preguntas que en mí han particularmente acompañado mi creación y mi reflexión, nacieron de esa primeridad, de esa pieza que vi en Hidalgo, hace muchos, muchos años. Porque fue la primera vez que tuve esa sensación de haberme sentido como timado, de haber creído que estaba viendo teatro y resulta que lo que vi era pantalla, píxel y plástico. Pero mi vivencia fue teatral. Entonces esa primeridad no se atribuye a ninguna otra coordenada, sino a eso que me ocurre a mí por primera vez en la vida. Y es, creo yo, de las potencias más grandes que el arte puede tener, ¿no? Hacernos vivir primeridades, ¿no? Ahí la hora que yo vi eran creo que 3 chavos y 4 chavas, no sé, pero hubo un momento en el que todas hicieron así y se volvieron un árbol. Y además sacaron una cosa verde, pero luego el árbol se convirtió en un monstruo. Era una cosa que yo no daba crédito de lo que estaba viendo. Decía, ¿qué está pasando? Y además toda la luz se hacía oscurito, que me daba miedo. Además iba solita. Era un barrio raro al que nunca había ido. Eran como muchas cosas que yo decía, ay no, una cosa preciosa que no he vuelto a ver, por ejemplo. Y que yo terminé y era así como, ¿qué acabo de ver? Eso que acabo de ver. ¿Qué haces con esa pregunta? Es un poco también en lugar de... A mí me pasa mucho con ustedes, pero no de esta forma. O sea, lo que creo que me acaban de comentar es como más de los artistas sui generis, ¿no? Entonces estos de que comienzan a crear precisamente para producirte esa experiencia que te pueda cambiar la vida totalmente, porque tienen como esta intención, ¿no? de ser como el epítome de la creación, en el que ahora el artista va a cambiar una vida. Está fumadísimo y está padre, ¿no? O sea, como que si dices, bueno, ahora ya he vivido la experiencia de lo que es espectar una obra que sé que me va a cambiar la forma en la que yo quiero comenzar a montar teatro. Y lo que a mí me pasa es que no siento ya antes creo que he llegado a tener esas experiencias muy fuertes en donde aborda la catarsis, porque llego con un proceso previo y luego se produce algo en el momento en el que llego a estesis, en donde ya comienzo a bajar todo lo que vi, pero todo va sucediendo mientras estás viendo la función, ¿no? Y entonces luego llegas a esta catarsis y te parece increíble y no la he vuelto a sentir desde hace tiempo, no porque no haya comenzado a ver, siga habiendo funciones de con tan buena calidad, sino porque siento que ya su energía, siento que me he mimetizado con la energía del teatro y eso me ha como vuelto un poco áspera, como que ya no me da tanta, sí, y me choca, pero no sé cómo combatir eso. Defecto de profesión se llama. Y sí hay que combatirlo, porque a veces hay, yo creo, demasiada expectativa y tiene que ir con la coordenada 1. A veces tenemos como tanta teoría, o tanto que hacer pasado, es decir, hemos hecho tanto teatro, hemos visto tanto teatro, que de repente hay una expectativa que no se va a cumplir en escena. Y lo que hay que acudir es a la coordenada de la adecuación. Pues sí, yo puedo ser el director del Festival de Aviñón, pero aquí vengo a ver el teatro comunitario de Chopin. Si vengo con los criterios y las lecturas de los festivales de Aviñón, pues no voy a conectar con la pieza de acá. Entonces ahí creo que el ejercicio de todos los artistas y de la gente o de los espectadores profesionales es adecuarse. No importa qué tanta trayectoria tengo, esta es una única vez, esto nunca ha ocurrido. Esa sería la primera cosa a decirte, ¿no? Por mucha historia que yo tenga en el teatro, esto nunca lo he vivido. Y estoy tan en ceros como todas las que estamos en sala. No tengo una superioridad sobre la pieza, porque nadie, aunque yo ya haya visto la obra, es un acontecimiento nuevo. Entonces ahí un poco ayuda la adecuación. ¿Tú, Bati, también? A mí me pasó con Mendoza. Cuando qué vi. obra. ¿No la viste? ¿No la viste? Sí, me encantó. Bueno, cuando yo la vi, aunque sabía la historia, o sea, conocía como todos los elementos, pero verlos así en esa puesta en escena fue para mí... Contado de esa manera. Sí, contado así, desde que abren, o sea, desde la gallina en la escena, ¿no? Es como... ¿Qué no era Shakespeare esto? ¿Por qué? Sí.
Sí, sobre todo porque yo no conocía, no tenía ningún antecedente de la compañía, no sabía quiénes eran, o sea, yo solo oía que, bueno, o sea, yo la fui a ver como veo cualquier otra obra que pues no tenía ningún referente previo, y sí, cuando se levantaron a contar los 43, para mí fue un momento súper potente, no sé, como hubo muchos elementos que cuando salí fue, que acabo de ver, esto me parece muy, muy, muy buen evento. ¿Qué fue lo que pareció? Perdón. No, yo quería compartir también como una experiencia, si es eso específicamente que están mencionando, que yo vi una propuesta de la metamorfosis en donde al principio yo siempre creí que era una proyección. Había un hombre en una bicicleta durante todo el principio de la obra y siempre creí que era una proyección, y después no era una proyección. O sea, hicieron un efecto en donde el actor todo el primer acto, o sea, toda la primera llamada, segunda llamada y la tercera llamada, él estaba manejando la bicicleta y no se movía. Y después, en algún momento, la tercera llamada, se movió la bicicleta y andó. Y no era una proyección. Y después, durante la obra, hay un momento en donde el escenario se hace doble, como si viéramos la casa al revés, pero arriba, y siempre creí que era una proyección. O sea, el efecto de las luces, cuando se enciende, tú dices, están proyectando como la imagen al revés, y no, era la escenografía que la habían puesto como al revés, o sea, la cama y la silla. Entonces era como... Muy kafkiano. Ajá, era como, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo lograron ¿Cómo lo que hacen, lo que normalmente creemos que es, ¿no? O sea, teatro es como muy, o sea, como tú dices, ¿no? Yo pensé que era teatro, pero era una proyección. Yo pensé que era una proyección. Entonces eso como a veces es difícil hacer creer que está pasando esa proyección, ¿no? Es como, ¿en qué momento, no? se hizo. Y recuerdo también otro espectáculo de títeres así gigantes en Francia, que todo el mundo estaba como mirando un foco y de repente se apagaba la luz y se prendía un foco del escenario que te hacía mirar, y todos hacíamos esto, y aquí había como un escenario que estaba ahí, o sea, tú veías el personaje ahí, se apagaba y lo veías del otro lado, ¿no? Y era como, ¿en qué momento? ¿No? O sea, ¿cómo lo hizo? O sea, como esas que parecen proyecciones y te hacen la ilusión. No sé si es eso lo que ustedes están como diciendo, esa cosa que tú dices, bueno, ese truco, no es magia o ese efecto de ilusión, pero en el momento no estás preparado. O sea, eso tú lo ves en espectáculos de magia, ¿no? Pero de repente como hacer esas cosas de ilusión que crees que es una proyección, pero no es la proyección, es el mismo efecto humano, ¿no? Que hace creer que es una proyección. Bueno, esas fueron como mis experiencias que no... Yo todavía como que investigaba cómo logras eso, ¿no? Obviamente tiene que ver con un trabajo de mucha producción, sobre todo cara. Y la otra, pues todo un trabajo, o sea, pues sí, y todo un trabajo de iluminación, ¿no? Que es ese tipo de cosas que te hacen creer o hacer una ilusión, ¿no? Y no sabes específicamente qué fue esa sensación, solo te queda como, ¿qué vi? ¿No? O sea, ¿qué vi? Y luego es como, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo resolvieron? ¿Cómo? ¿No? Ese tipo de cosas, ¿no? No sé si es así más o menos lo que ustedes dicen, como esa sensación de... Sí, un poco a veces como inexplicables incluso. Ajá. Y yo creo que hay del Toro, que también escribe sobre cómo escribir crítica, y decía, hay una reticencia de todas a la hora de escribir un acontecimiento, porque hay una diferencia entre saber y vivir. El vivir es algo que se experimenta, las cosas se viven en tanto se experiencian, son experiencias. Y luego está la memoria, que es asunto de el saber como un mecanismo rápido para recuperar experiencias. Entonces, yo, por ejemplo, vivo un desamor, lo viví, lo lloré, lo padecí, pero en el futuro, cuando se me vuelva a aparecer un tipo parecido, voy no a la vivencia, sino al saber, al conocimiento que la experiencia me dejó. Es decir, el trauma, colega. Es decir, no, yo ni de loco vuelo con una persona así, porque y no voy a revivir la emoción, aunque a veces puede pasar, pero imagínense, cuando la revivo es más doloroso, ¿no? Y
cuesta, y a veces te puedes volver a meter en la depre. En cambio, si vas al aprendizaje, al conocimiento, y dices, no, yo aprendí que tipos así en mi vida, no, gracias. Y chao, me doy la media vuelta. Eficaz, ¿no? La memoria como una manera rápida de llegar a las experiencias. O lees una novela que te encantó y después, cuando la quieres comentar, solo vas al aprendizaje. Ah, recuerdo que me conmoví, recuerdo que lloré mucho. Ah, está buena porque te hace pensar en tal cosa. Pero en realidad no estás yendo a la vivencia, sino al aprendizaje de la vivencia. No sé si me explico en esta diferencia. Bueno, dice Del Toro, cuando tú ves una obra, un acontecimiento teatral, está en el ámbito de la experiencia, es decir, está metido dentro de tu piel. Ponerte a escribir sobre ello es petrificar la experiencia, volverla a saber. A veces cuando sales de la obra y te preguntan, ¿qué te pareció? Estás tan impactado, tan golpeado en la experiencia que no tienes palabras, estás, dice Dubati, despalabrado. Es decir, ¿qué te pareció? Dices, no te puedo decir, estoy conmovido, quiero ir a mi casa, mañana lo platicamos. No sé si les ha pasado eso, ¿no? Sí. Estás tan Como imbuido en la dame un día para experiencia digerir teatral la obra. que tienes que digerirla. ¿Qué es el digerir? Petrificar la experiencia, hacer la piedra. Es decir, ya no queda en un ámbito Sí, claro. nuboso, así de cosas sensoriales, sino me recordó a mi abuela. Lo petrifico en esa experiencia. Entonces, por eso cuando escribimos, dice el Toro, lo primero hay una reticencia, porque es volver la experiencia en conocimiento. Y también eso hay que saber en qué momento debe de ocurrir, dice el Toro. Es decir, a veces es muy nítido el conocimiento y sale de la pieza, uno quiere escribir, ¿no? Es decir, es que yo ya sé lo que esta pieza me quiso decir. O a veces estás más en el golpe de la experiencia y tienes que darle tiempo a que se vaya sentando el conocimiento. Entonces, ¿cuándo? Depende mucho de tu experiencia en la pieza, ¿no? Pero saber que hay estos dos momentos y que hay que permitirle al cuerpo pasar de uno a otro, ¿no? De en qué momento yo ya estoy listo para ponerlo en palabras. Dejar de estar despalabrado y palabrarlo. ¿Sí? Ya estoy en condiciones de decir que me recordó a mi yo de 5 años, ¿no? Que me conectó con esta deuda que tengo con mi padre, ¿no? Ya lo tengo en palabras, ya lo puedo contar, ¿no? Y ya una vez que lo tengo en palabras, pues puedo ayudarme con las coordenadas, por ejemplo, ¿no? Pero a veces hay una reticencia, a veces hay no, ahorita no. Ahorita solo quiero gozar de la experiencia, de estar atravesado por lo que me dio la obra, ¿no? Ya se irá asentando. Y entonces llegará el momento en que digo, ahora, ya tengo las palabras, ¿no? Ya llegaron a mí las palabras. Y es mucho, también siento que es mucho de lo que tenemos ahorita con Netflix, con esta Apple TV, con todo Crunchyroll, o sea, todas las aplicaciones que ahora nos ofrecen por streaming tantísimas historias. Siento que en lugar de nutrirnos, abrirnos a querer disfrutar la experiencia del arte vivo en escena, a lo mejor estoy sacando aquí todos mis demonios. Tú sácalo. Ajá, pero es como decir, igual y necesito volver a hacer el ejercicio de espectar. O sea, espectar desde aquí, porque espectar siempre especto, ¿no? Pero espectar diferente, sino otra vez aquí. Y eso creo que es lo que puede estarme resultando un poco difícil, porque incluso vi tu función, la que presentaste con los chicos, y me gustó mucho con tus estudiantes del último semestre, que el de las hormigas gigantes, ¿no? Esa era y sí, me gustó la historia, creo que era una historia contada, tenía todos los elementos que a mí me encantan, pero entre la ciencia ficción, entre el montaje con su vestuario que los transformaba totalmente metamorfósicos y eran bichos bailando, y las luces, y el que eran un montón de personas en escena, o sea, todo esto me pareció genial. De hecho, creo que no sé si hice mi opinión, pero como que ahí es donde entra la parte esa que te comentaba, ¿no? De que siento que estoy así con una armadura o algo.
porque como que no termino de sorprenderme y ya no sé si es porque estoy sobrepasada de inmediatez, porque ya me saturé de ver las cosas demasiado rápido, que ya no sé qué es lo que vale la pena cuando realmente tengo esta función increíble de ciencia ficción, cuando amo leer ciencia ficción, cuando me gusta Lovecraft, ¿no? Cuando escribo un propio cómic en donde hablo de viajes en el tiempo y nos presentan esta puesta en escena y que yo esté así nomás, como no pudiendo, pues tengo que ya comenzar a aprender, sí, prender precisamente las coordenadas de nuevo como para ver si ahí hay otra reconexión, porque a lo mejor me falta así la hora. Sí, ya ves, sabes, uno está en un momento donde aunque la hora sea muy buena, uno no conecta. Sí, también mirarse con una mirada, o sea, ser compasiva con una misma, ¿no? O sea, no... Que justo también pide, no hay que ser críticos de sangre, ¿no? O sea, mirar de una manera amorosa y también mirar tu propio proceso de manera amorosa, ¿no? Sí, yo creo que algo muy interesante de la mesa de ayer, de la crítica teatral, ¿no? Era que también se les hacía esta pregunta a las que estaban en la mesa, que nuestra compañera estaba ahí en la mesa, ¿no? Pero también yo les preguntaba cuánto tiempo se toman para escribir, ¿no? Y bueno, Hortensia decía que ella no, o sea, hacía reseñas, ¿no? Pero también, o sea, es como, si no me gustó no escribo, y si tiene algo que decir escribo, y me tomaba 3 días para escribir en el periódico, ¿no? Y la otra compañera, Danis, ¿no? Como ella también nos contaba y nos compartía sobre la receta, ¿no? Que de alguna manera pienso también que las coordenadas es eso, ¿no? En qué momento yo también me saturo, porque también escojo qué ver, pero también me puedo saturar, o yo de la manera personal, o sea, no caer como en esto subjetivo, ¿no? Y llevarlo también en algo objetivo y recordar esa receta, ¿no? O sea, es como, ¿cuáles son esos puntos o estas coordenadas que me ayudan a analizar y poder también escribir o evaluar, ¿no? La puesta en escena, ¿no? En este sentido. Entonces, bueno, específicamente a estas personas que se dedican también a la crítica teatral, ¿no? O que escriben específicamente, porque también como espectadores entiendo que nosotros podemos aprender estas coordenadas, pero también es abierto a vivirlo y no comentarlo, sino solo experimentarlo. Pero ya, como tú dices, me gustó mucho lo que decías, como petrificar la experiencia, pero como también el crítico teatral cuando lo escribe, también se vuelve la palabra, como petrificar lo que se vivió, ¿no? Del evento, pero a través de la palabra, ¿no? Y hacer como esta evaluación del espectáculo, ¿no? Entonces yo creo que es eso, ¿no? Cómo se asimila el espectáculo, pero cómo es como si se siente uno saturado, perdido, volver a esa receta. O sea, me gustaba mucho lo que ella decía también, ¿no? Como esto de, pues sí hay una forma, una estructura también para escribir, contextualizar, ¿no? No todo el mundo cuando lea va a saber de la obra. ¿Qué tal, no? Que yo les preguntaba también a ellos en qué momento se vuelve objetivo o subjetivo, o sea, en qué momento recae en la subjetividad, la crítica, ¿no? Porque puede ser que, bueno, en este caso, ¿no? Que tú dices de Hymenoptera, ¿no? Pero quizás a otros sí les prendió y otros no conectan. O sea, puede ser, ¿no? Ese siempre, por eso es como complejo, yo creo, como hablar de esto, de la crítica siempre puede ser muy complejo, porque también se hablaba, ¿no? Como esta crítica de sangre, ¿no? Y hablamos un poco de la diferencia, eso, ¿no? Entre en qué momento se utiliza el lenguaje para escribir o evaluar esto a partir de estos conceptos escénicos, y en qué momento lees algo que está destruyendo un espectáculo, ¿no? Y en qué momento se escribe algo para ensalzar al espectáculo. Entonces, como espectadores creo que también es muy interesante, ¿no? Como estas coordenadas, pero también ir aprendiendo, ¿no? Que el espectador vaya aprendiendo para entender también el lenguaje teatral, que no todos lo conocen, no todos entienden lo que está sucediendo, ¿no? O sea, como eso del espectador, ¿qué opina el espectador, ¿no? ¿Qué piensa, qué vivió el espectador? ¿Qué no es teatrero? ¿No?
Es como esta cosa de que pues, los teatreros pues, ¿no? opinarán. Pero luego, ¿qué pasa con el espectador común? ¿No? ¿Cuáles fueron por cuáles coordenadas atravesó? ¿No? Bueno, yo, no sé, me interesa como aprender estas coordenadas, como entenderlas y escuchar a un espectador común y decir, ¿cuáles fueron esas coordenadas por las que atravesó ese espectador, ¿no? O los espectadores, y quizá ellos no conocen estas coordenadas. Entonces es como también mirarlo. Nada, quería como compartir eso, ¿no? Como siempre regresar ¿no? a esa receta cuando uno se siente como saturado o perdido, Sí. o qué escribo, y eso que tú dices también como, no sé qué vi, necesito irme a pensar para luego asimilar y escribir o entender, y por eso les preguntaba a los que escriben crítica teatral, ¿cuánto tiempo se toma, no? O sea, creo que tú comentabas la inmediatez, pero hay quienes, igual un espectador que no escribo, ¿cuánto tiempo me toma? A veces yo creo que a mí me ha tomado tiempo, como hasta 3 días, decir, ay, Ya tengo una opinión. ya tengo una opinión respecto a lo que vi, y ¿por qué no ir otra vez a verla? Y a veces pasan meses, compañera. Ajá. A veces de repente, muchos meses después, te cae un 20 de una pieza que viviste y la organizas en otro lugar. O se vuelve una referencia también, Sí. ¿no? O tal vez ves nuestra obra o lees otra cosa o quieres empezar a crear algo nuevo, dices, se vuelven referencias y dices, ay, ya entendí lo que este compañero, porque a mí ya me cayó, o sea, no sé, esas cosas que son de lo sensorial que no llega rápido a la razón. Algo importante de lo que decías que quisiera como destacar es esto de lo que Tenchi puntualizaba, de yo hago reseña, no crítica. Ajá. Y a mí eso me parece un síntoma importante de el poder de la crítica sobre el arte. Es decir, hay una prevalencia de la voz de la crítica como una autoridad y que provoca este tipo de efectos, ¿no? Donde hacer crítica es como una cosa como muy seria y muy grave, y entonces que tiene que cumplir una serie de criterios, y que cualquier cosa que no entre en eso entonces es otra cosa. Entonces decir reseña es como una manera de decir, es una crítica ligera, es una crítica que no pasa por los estatutos de la crítica, no lo mires como crítica, sino, y más allá de si eso está bien o está mal, es un fenómeno, y ahí está, ¿no? Y creo que ejercicios como el que propone Dubati, que perseguimos con la red, es democratizar la crítica, un poco abrir la posibilidad de que el público es crítico y que sus comentarios son crítica tan válida como la que pueda dar Fernando de Ita, ¿no? Y que no está obligada la persona ni a criticar la completud de la pieza, ni tener la profundidad que otra persona puede llegar a tener, pero su voz y su expectación es tan valiosa como la del crítico. Eso que dice Brian me parece muy importante comentarlo, porque también yo estuve de jurado en una convocatoria, y en la convocatoria había de críticas nacionales e internacionales, ¿no? Lo que luego piden en ciertas postulaciones, y uno dice, güey, pues no tengo ninguna crítica internacional porque no he estado en otro país. Pues la persona que postuló muy astutamente puso críticas de gente de su localidad que no eran mexicanos, y ya era una crítica internacional. Entonces era como, claro, o sea, yo dije, claro, y de hecho ponía en su introducción, en mi país no se acostumbra a hacer crítica de manera profesional, pero tengo estas todas críticas de personas que han ido a verme, que son de determinados países, y tal, y pam, 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 y dije, claro, ay, sí. Y yo ahí, o sea, como que también un poco, cómo miramos la crítica, ¿qué valor le ponemos a la crítica? ¿Cómo hasta cierto punto ciertas convocatorias nos meten miedo, ¿no? De ahí no tengo ninguna crítica nacional, no voy a poder postular. Y lo que has hecho, lo que dijo tu compa, lo que no sé qué, también pueden ser críticas. Y un poco también pedir, ¿no? Como a nivel institucional, como que ir democratizando estas cosas. Ahora me lo quería comentar porque me acordé Está muy bueno. de esta chiquito. Buen y hackeo. dije, Que le voy a pedir a la Yo apuntando así. claro, es que sí. Gracias, es muy Lili. interesante. Alejo, que es mexicano, y uruguayo. Ese es mi obra. Es escribir. Lo más hermoso, amor. Sí. Álvaro, te doy tu regalo. Internacional.
crítica, una reseña crítica. Pues hasta aquí más o menos la primera parte y hasta aquí más o menos la tendremos que dejar, porque la segunda sería mirar una pieza, que es la invitación que les hacemos, que miremos una obra y que después nos encontremos para mirarle las coordenadas, ¿no? Y un poco ver en la práctica cómo implicar nuestro pensamiento y nuestro sentimiento de lo visto, ¿no? La siguiente que tenemos de la red de espectadores justo es Kabunker, ¿no? Ah. El 7 de junio. Ahí está. Pudiera ser, si les parece bien, que nos veamos en Kabunker, sirve que quienes no la han visto, que la vean y quienes la vimos otra vez, y después la red, ¿no? Pudiera ser. Sí, me parece bueno. Yo tengo, ¿Estás? tengo una, ¿Puedes? una ¿Quieres? pregunta. Sí, aquí están acá ustedes, así, las madrinas de la red. ¿Cómo, o sea, por ejemplo, esto yo no lo conocía, de que ustedes lo tenían como sus lineamientos, ¿no? Por ejemplo, que haya espectador que no tiene estos lineamientos, ¿ustedes cómo trabajan eso con las obras? O sea, por ejemplo, ¿ustedes solo llegan a las obras y después se reúnen aparte o al final de la función el espectador que no tiene estos lineamientos se los dan en el momento o cómo ejecutan estos lineamientos? No hemos hecho, o sea, no le hemos entregado. O sea, sucede, terminando la función, sucede la conversación. Se hace la presentación de la red de espectadores, se habla esto de que se prioriza la pregunta más que la sugerencia. Creo que pudiéramos hacer un código QR y dejarlo como a la entrada y un poco invitarles a las personas a que escaneen, por si quisieran. Pero un poco nosotros explicamos la dinámica y lo vamos conduciendo. Y cuando sentimos que sucede algo ahí, un espectador director, que yo hubiera, buscamos redirigir. Es más intuitivo, Es intuitivo. ¿no? Sí, Es está más bien tener como las coordenadas en mente nos ayuda a primero olfatear en la pieza desde nuestra perspectiva cuáles son las coordenadas más fuertes de las cuales discutir. Y desde ahí vienen un poco las preguntas, ¿no? Si es una obra que estamos conmemorando Tlatelolco y habla sobre la matanza, pues bueno, genera preguntas que tienen que ver con eso, ¿no? Si es una coreografía de danza clásica y es una prima bailarina, pues hablar de la técnica, preguntarle asuntos de como saber dónde están las partes fuertes y las cojas no abordarlas tanto, ¿no? Y cuando el público quiere como enseñarse sobre el asunto equivocado, el error o el fracaso o el ataque, intentar decirle, pero está esto otro que hizo la pieza, nos da como un abanico de posibilidades de diálogo para no enfrascarnos en un solo tema o irnos al defecto, porque si miramos defecto, pues todas las obras lo tienen y podríamos dedicarnos toda una discusión sobre el defecto de cada pieza. Y eso, aunque genera morbo, pues produce poco sentido a todas No es las el partes. efecto que queremos. No. Se acaba el diálogo ahí. Esto nos sería más bien como para tener estrategias de fuga y salida, Sí. para dirigir y que el diálogo ocurra en varios sentidos y que no solo sea me gustó o no me gustó, o esto está feo por esto y esto, o yo hubiera cambiado esto, o también lo de preguntas más que opiniones, porque también es un tipo de espectador que no quiere dialogar, sino quiere conferenciar, ¿no? Más que pregunta, tengo una opinión, Un comentario. un comentario. O algo. Pues ahí también hay como Y cuenta su vida. Exactamente. cortarle. Sí, sí. Y medimos tiempos, o sea, lo tratamos de cuidar el espacio para que no... Y justo vamos detectando mientras vamos viendo como de dónde agarrarnos. Ya cuando pasemos para acá y abramos la conversación, como que sacamos a relucir eso que notamos y un poco como para conducir la conversación. Y que la gente diga, mira, se celebraba esta cosa y no lo sabía, ¿no? Y mira, podemos hablar por ahí. O sea que también desde el diálogo se pueda como descubrir algo que también el Claro, espectador sí, no le des vio. eso. Exactamente. Y calentamos Sí, lo motores. profundizó. Sí. Sí, de hecho regularmente nosotros hacemos la primera pregunta o las primeras dos preguntas si vemos que el público no está levantando la mano muy participativo. Y luego ya, después de la segunda pregunta, como que ya empiezan Sí. a empezar a Buenas querer. tardes, ¿cómo van? Ya estamos terminando. Perfecto. No, así. Llegó la... No he llegado, pero está a punto de llegar. Gracias. Creo que a las 7 llega, pero por eso ya estoy como 10 Son minutos. las 6:30. Pero ya estamos estamos en el cierre. Gracias. A ti. Pues eso, entonces nos vemos en Kabunker. Sí, ¿cómo ven? ¿Dónde puedes hacer el anuncio, Ale? Sí,
Cabuque. Esa es 7 de junio a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Olímpico. Ahí les espero. Olimpo 6, el 7. El 7 de junio a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Olímpico. Desde redes espectadores vamos a sacar la publicidad también, Cartelito. entonces ya sea que sigan a Ramblers Teatro. o a redes espectadores, ahí vamos a sacar esta información para que nos acompañen. Yo tengo pendiente de... Creo que enviaron por favor, ¿verdad? Correctamente. Con la información. Pero es que esta semana ha sido difícil, ya le Sí, conté a sí, no Brian. te preocupes. Bueno, Yo también he tenido un día. unas 24 horas difíciles. Bastante difícil. Creo que la mía no está tan difícil como No, sí, ¿verdad? está, sí, no. La mía está compañero. gruesa, Sí, está ¿verdad? duro. ¿Qué pasó? Lo mío es muy puntual y lo resuelve un técnico de electricidad. Lo tuyo lo resuelve más gente, en Decisiones, más tiempo. ajá. Pues nada, ahí el chisme. Bueno, gracias, muchas gracias. Cortamos el video porque eso no puede salir en grabación. Implica situaciones que no viene bien ventilar. Pero sí agradecerle mucho al Congreso también. Yo creo que se generen estos espacios me parecen vitales, importantes y podríamos mirarlo desde las coordenadas, ¿no? En su valor ideológico, en su sentido histórico, en su pertinencia de transformación social, ¿no? Y nada, agradecerles muchísimo que estén en esos colegas. Yo creo que esto vale mucho la pena y ojalá que haya muchos más congresos estatales. Enhorabuena. por el Gracias, cuarto. bravo, gracias, Brian. Ya para cerrar, entonces, pues esta fue nuestra última actividad del Congreso. Fueron 3 días con varias actividades, mesas, charlas, diálogo, etcétera. Y pues bueno, ahora ya vamos a tener claro que son las votaciones en estos días. Postulen, por ¿Ya hay favor. postulados? Postulen, hay por ahí algunos. Postulen a las personas y pues mañana y el lunes estaré ya las votaciones para ver quién es el próximo representante para nuestro quinto congreso. Y pues gracias por vernos. Sigan a las redes espectadores y al Congreso Estatal de Teatro. Autopostúlense. Y pues ya agradecerles a ustedes por habernos acompañado por el espacio y por por todos los rollos que salieron de momento, pero que se resolvieron. Nada, Tony. Se logró. Y se logró. Y pues nada, por habernos acompañado también. Muchas gracias. Y pues nos vemos el siguiente año. Ay, con nueva El próximo año, representación. bueno, a ver qué va a haber ahora. Vemos. Sí, a ver quién queda para representación Vemos, nacional. Postulen, postulen. Quinto congreso.